¿cómo están? Pero muy buenas tardes. Espero que estén todos bien el día de hoy, día domingo. Hoy sí, ya les digo que es día domingo. Nosotros preparados para llevarles la transmisión del Club Cerro Porteño, que se enfrenta a Ameliano, la ve azulada. Barrio Jara va a visitar Barrio Obrero. Lindo partido. Uno me estaba diciendo que está jugando también el Aleti, así que hay que saludarlo primero a él. Hola, mi querido Nelson Fútbol Rivera, ¿cómo estás? Bien. Preocupación para Cerro, porque Sí. tiene que ganar o ganar, porque ayer el triunfo de Libertad termina siendo un golpazo para el desarrollo del campeonato. El empate dentro de todo le venía bien a Cerro, era un resultado a pedir de boca, pero esa última pelota que termina metiendo Marcelo Fernández lo obliga totalmente a Cerro Porteño a ganar. Estaba comentando un colega, Jorge Izquierdo, que Chilaver se estaba reuniendo con Zapac. Chilaver en reunión en la misma sala con Juan José Zapaca. Exacto. ¿Va a jugar políticamente Chilaver este año? ¿Será algún representante en algún movimiento azulgrana? No lo sabemos. Interesante esa. Está bueno. Está bueno porque recordemos que Chilaver tenía algunas intenciones. Pero yo no lo veo a Chilaver, o sea, más allá del cerrismo que pueda tener, yo no lo veo a él como un referente de Cerro Porteño. No, jamás. No representa al hincha azulgrana. Perdón por decirlo así, pero para mí no representa nada. Ahora quiero saludar a uno que sí representa al hincha azulgrana, el hincha, el maestro. Hola, Franco Arroza, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chat? Me sorprende lo de Chilaver. ¿Te sorprende? Yo ni como cerrista le tenía. No, Chilaver. No, es un gran cerrista. Ahora, su cerrismo no creo que identifica a los cerristas. Mucho cerrismo ya, ¿eh? Bueno, ahí está. Los hinchas azulgranas ya reunidos en la nueva olla para este partido ante Ameliano. Recordamos que Ameliano siempre es esa piedrita que suele volcar a los grandes, a los gigantes, en su caso a Olimpia. Vos sabés que no tanto con Cerro, Creo que la estadística es muy favorable para Cerro Porteño ante Ameliano. Sí. Olimpia sí, ya. No, Olimpia es más, es el único equipo ahora mismo contando todas las competiciones que tiene historial positivo contra Olimpia. Nada más y nada menos, imagínate. Impresionante. Y lo impresionante es que ya tenemos equipos confirmados por los dos bandos. Hoy el equipo de Aldo Bobadilla también ya lo vamos a estar repasando, ya lo vamos a estar tirando. Así que vos quedate en instantes, vamos a estar saludando a todo el chat. Nos estamos acomodando, nos estamos colocando para llevarte la transmisión. Ya van ingresando los jugadores, los suplentes, al predio, al gramado de juego de la nueva olla. Partido interesante, partido que Cerro tiene que buscar la victoria, ya que ayer no pudo Olimpia conseguir una victoria, un resultado favorable para que la tabla pueda moverse un poco más. Fíjate, ahora mismo Libertad tiene 23 puntos, Cerro tiene 11. Mucha O sea, diferencia. tiene que ganar o ganar Cerro Porteño para ir a 14, quedar cuarto a 9 de Libertad, pero a 4 nomás ya de Olimpia y a 2 de Guaraní. O sea, Así mismo, es una fecha para seguir con vida y acercarse y mucho a Olimpia, a Guaraní, que si es campeón Libertad tenés que mirar de reojo el acumulativo ya. Sí, hay que mirar, y ahí ya se van mirando los ojos Diego Martínez y Aldo Bobadilla, que se van Aldo, saludando. Que fue técnico de la sub-20 de Cerro, si no estoy equivocado. En algún momento, por eso le saludo a todos los chicos. ¿En serio? Creo que sí. Perfecto, ahí Aldo Bobadilla. Él era técnico de la selección paraguaya. Ya vi a Araujo, vi a Lanzoñora, ahí está Luciati también. Sí, Luciati desapareció en combate. ¿Hace cuánto que no aparece Luciati, A ver, a la pucha están todos ahí los muchachos, Claro, están toditos. Soñora lesionado, Torres lesionado. Mañana modo Copa Libertadores, mod albirrojo. Desde mañana, dice los muchachos. Hoy gana el equipo grande, el campeón y supercampeón Ameliano, dice. Los muchachos, ¿cómo se llama el del medio? Marcos, Aldo, saludos. Gracias por seguirnos. Ice-101-9. A toda la gente de TikTok ya vamos saludando. Saludos a Camila Mora, que ayer también estuvo expectante en el partido de Olimpia ante Libertad. Saludo, Nati Paredes, para vos. ¿Cuándo juega Paraguay? Juega, ¿Se metió en la lista? Ronnie Redes, sí. Vos sabés que el último minuto. No te quiero mentir, pero a mí me sorprendió en serio. A mí también. Me sorprendió, ¿sabes por qué? Porque para mí era raro que haya salido la lista y después recién lo haya agregado a él.
O sea, de por ¿Qué habrá ahí, sido? no sé qué ha pasado, pero es una sorpresa fuerte. Y para más de uno que pensaba que no, al final estuvo. ¿Eh? Sí. Yo particularmente pensaba que por nivel de los ofensivos era el único que podía estar, pero no lo veía realmente convocando. Claro, es que teniendo en cuenta el nivel que ya tenemos por esa parte del campo, Por eso. pero igual se concretó y Ronnie Redes es jugador de selección. Dicen los muchachos, ¿dónde puedo ver? Coque, tu intención con tu edición la vamos a empezar a hablar después. No, tranquilo. Porque te haces simpático y vos siempre salís limpio, diciendo que vos fuiste el que dijo cositas. Carlos Paul Benítez, el árbitro del encuentro entre Ameliano y Cerro Porteño. Lindo el panorama. Enlace de la web para comprar entradas, ¿no saben los muchachos del chat también? Preguntan. Mañana sí van a estar las entradas que quedan, dicen. Mañana, lunes, yo les pido a toda la gente que quiere adquirir las entradas, por favor que se ponga en campaña, que abra 1, 2, 3 dispositivos ahí atentos, porque esto se va a acabar al toque, Nelson, ¿eh? No, yo creo que va a durar Segundos. 10 minutos. 10 minutos. Con suerte. Ahí está, se fueron con el Agüero. Agujero quiso decir. ¿Por qué ¿A quién nada se decir? refiere? ¿A quién, Nico? ¿A quién te referís? Bueno, ya ingresa Cerro Hoy, Porteño. hoy fui un rato al shopping ¿Qué tal? y se me acerca un chico con Sí. su padre y me dice, contento, ¿verdad? Contento, ¿verdad? A lo que yo le pregunto por qué. ¿Y sabe qué me respondió? Porque ganó Tucumare. Pará. Tranquilo. No. Qué fuerte. Después me preguntó cuánto iba a ganar Paraguay el jueves. Le dije 1-0 gol de penal inventado. Upa, ya Qué lo lindo dijiste, sería, ¿eh? ¿no? Contra todo, siempre Libertad, carajo. Realmente yo dije que ganaba Libertad, fallé en el resultado porque dije 2-0, pero ganó 2-1. Usted ha dicho que ganaba Libertad. Tiene Ganaba razón. Libertad, cierto. Yo también dije ganar libertad. Pero Bueno, señores, ya ingresan. Mirá Miguel Martínez. que Ahí, ingresa. bueno, también está Miguel Benítez, lateral izquierdo del Miguel Cerro Benítez, también. Cierto, que Miguel Benítez creo que tuvo 2 partidos por la lesión. Y después, ¿Tucu va a jugar de volante por Eso te derecha? iba a decir, o de volante línea- por derecha, sí. O de línea de 3. Cuidado, porque el polaco se puede cerrar, ¿eh? Sí, eso sí. Vamos a ver cómo es que se para Ameliano. Lo que es cierto es que tenemos este parado ¿Puedo poner el ambiente? oficial del equipo de Bobadilla. En instante vamos a esperar bien a la televisión a ver qué nos marca, porque tenemos una alineación. No queremos mentir a la gente con la alineación también que da Me gusta la lo de aplicación. Favero. Me gusta lo de Favero. Favero que parte como delantero, como una especie de... Cerro juega sin 9. Sin 9, exacto. Sin 9. Hoy sin 9 no está Jonathan Torres. ¿Estará Chico en la banca? Y y también Chico estaba con problemas musculares. Epa. Hay que ver cómo juega este Cerro, ¿eh? Hay que ver cómo juega este Ciclón. ¿En qué canal transmite? Saben, muchachos. Tío Sport. Martín Arias, Alan Núñez, Quintana, Leo Rivas, Guille Benítez, Bruno Valdés, Rodrigo Gómez, Fariña, Carvajal. Luis Carvajal es el nombre del chico. Jorge Morel, Alcides Ábalos y Dele Rodríguez. No hay 9, ¿eh? Alcides Ábalos creo que es Ábalos. Ariel, el 9. El que Franco tanto... El que hizo la pretemporada con el plantel principal. Ariel Ábalos. Centro delantero, 1,82 m. 2005, 20 años. Hoy, Miguel Roberto Carlos Benítez, dice. ¿Eh? Ahí está el árbitro del Claro, encuentro. Miguel Roberto Carlos. Ah, Se refiere a que va a ser un claro. gran partido y por eso también puso lo de Tucu, Lamine Yamal, Salazar. Carlos Paul Benítez, acompañado de Tucu. Carmelo, Candia, Guido Miranda y César Rolón en el bar, Marco Franco y Cristian Sosa, mi querido Nelson. Adelante. Tucu que era un jugador siempre que el factor H lo tenía, ¿verdad? El factor ¿Cómo huevo. sale? Pero ¿Cómo sale Cerro? Te pregunto, Nelson. bueno, a ver, para mí esto en realidad no es un 4-4-2, sino que son 3 volantes en el medio, 2 bien abiertos y Cecilio como una especie de centro delantero, ¿verdad? Porque juega Alan Velázquez, Pérez y León. Para mí Carrizo y Favero van a jugar bien abiertos, Pirida Mota y Jiménez y como un poquito más cerrado Wilde también como un tercer volante y ahí como 9 Cecilio, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, marca línea de 4 con Saracho Salazar. Moreira, ¿viste? Acá, por ejemplo, te marca que Salazar es lateral derecho y el polaco primer central. Que para mí tiene sentido, ¿verdad? Porque Stivel va a jugar en el medio en la misma línea de Saracho, Bogado un poco más adelantado. Pero por eso, depende una vez cuando empieza a moverse. Pero viendo que las aplicaciones que lo ubican a Stivel como primer central,
Yo lo veo difícil, ¿eh? Para mí va a jugar Tucu lateral derecho y Polaco como el primer central. Claro. Y se va a desenvolver en la mitad de la cancha Stivel Moreira. Ex guaraní Stivel, mi querido Nelson. Sí, ¿sabes qué? No tuvo tanta... ¿Cómo decírtelo? Yo no lo recuerdo tanto a él en Guaraní. Claro, fue un paso fugaz. Porque también jugó en Luque. Ah, cierto. También jugó en Luque, pero el Stivel bueno, el que se recuerda con mucha presencia, fue el Stivel de General Díaz. No sé si me falla la memoria, no sé si llegaron a jugar en el mismo momento juntos, pero yo creo que en algún momento el doble 6 de General Díaz llegó a ser Campuzano Stivel. Mira eso, ¿eh? Buen doble Jiménez, lateral. Old del fútbol paraguayo, ¿eh? Bueno, ahí está Favero, preparado, listo para comenzar este encuentro de titular. Primera titularidad para Favero, ¿no? Tengo entendido que sí. Cecilio, patea penal hoy, pregunta Samu. Tenés razón, Nico, porque de ese General Díaz del 2019-2020 terminó llegando el Beto. Terminó llegando el Beto a Cerro, que Beto llega un poco antes, 2019, en el clausura 2019. Y también buscó a Stivel. ¿Y quién más llegó? Aldo Maíz también llegó. Aldo Maíz, cierto. Aldo Maíz jugó aquel famoso clásico con Gorosito de técnico que Cerro tuvo caso positivo de COVID. ¿Te acordás? Me acuerdo. Que pierde una pelota contra el Pollo, gol de Pollo. Miguel Martínez también llegó, tiene razón Raúl. Y Vareiro, pero Vareiro viene después. Sergio Vareiro ya está. Sergio Vareiro fue súper raro porque Vareiro ya fue vendido al Necaxa. Ajá. Y llega a préstamo por 3 meses a Cerro. Enzo Jiménez también llegó en ese mercado. Y el que llegó es el fútbol. Ya se mueve la pelotita y la pelota del polaco ya va pisando el terreno. Mueve la pelota Cerro Porteño, Ameliano Cerro. El enfrentamiento, el cotejo que nos invita a disfrutar del fútbol de primera. Vamos a ver qué acontece en la nueva olla. Listos para llevarles este duelo de alto calibre. Va saliendo Matías Damián Pérez. Se recuesta en la seguridad de Gustavo Velázquez. Velázquez con presión de Campos. Velázquez en corto, devolución para Matías Damián Pérez. Cerro Ameliano en la nueva olla. Vivilo por pasión. Balón para Gustavo Velázquez, el seleccionado que va a estar teniendo un partido el jueves. Balón que recupera Benítez. Se desvía la pelota y va sacando Falabella. Andrés Falabella. El hombre. El partido que dice Nico, ese Nitahuá, ese día metió un golazo José Colmán. Era el Cerro del Chiqui, también metió Chico Díaz. Ese fue, segunda o tercera fecha antes que termine el fútbol por pandemia. Toca Gastón Jiménez para Diego León, el hombre del Manchester United, que adelanta para que se venga Wilder Viera. Cortó muy bien, quedó sentido. Tucu Salazar. Tucu. Quedó sentido. Siente y se toca la pierna izquierda. Pensar que Salazar estuvo 6 meses en la Reserva Olimpia. Y ahora sentido en el primer minuto de juego. Vamos a ver qué acontece con Tucu Salazar. No hubo falta. Hubo un... José Ortigosa no marcó también esa vez, preguntar el cor. La rodilla, Claro, o sea, no fue infracción de nadie. No. Cuando hizo la graveciña. Se le trancó la rodilla en el césped. En nuestra cancha y con nuestra gente no hay quien nos gane. La nueva Huerta mete presión de verdad, dice Nico. Está bien. Bueno, igual hay un dato estadístico, ¿verdad? Creo que Libertad ya no perdió desde que se reinauguró su estadio. Tiene con qué defenderse. Ahí va saliendo y Ameliano también se pone en posición defensiva porque el Cerro Porteño va dominando la pelota en la mitad de la cancha. Matías Damián Pérez para Gustavo Velázquez. Avanza Cerro Porteño. Ahí va moviendo el gramado que está un poco descuidado, Ahí está el balón para León. Está con Díaz Ameliano, Y sacó rápidamente de esa zona de peligro Giovanni Bogado. La pelota corresponde a Cerro. Pasa a retirar tu vale, Franquito, y sería el cor. ¿De qué, mi amigo? Balón de Pridamota. La domina, la toma Gastón, la convierte en un pase excelente para Favero. Cortó muy bien, Atento estuvo el hombre de Ameliano. Balón para Tucu, que ya se reincorpora. Ahí va saliendo Cerro Porteño. Ya recupera el ciclón de Barrio Obrero. Tenemos 2 minutos, casi 3. Difícil de sostener la propuesta táctica de Ameliano, Bloque bajísimo desde que arrancó el partido. Balón de Robert Ayrton Piridamota. La mueve, la toca Cerro Porteño. La quiere llevar Wilder Viera. En corto para León. Se mueve Cecilio arriba. Funcionando como una especie de 9. Hoy Cecilio, de acuerdo a la posición,
Ahí está Pachi Carrizo. Avanza Pachi, dejó para el 10, pide Favero. Ahí está el 10, recibe a 2 hombres en esa zona. El duelo, sí. Upa, el córner, A ver, te digo algo. Vos sabés que dentro de todo, si bien volvió a fallar contra Melgar un penal, creo que fue de los mejores partidos de Ciro en el año. Sí, la asistencia que Exacto. mete. Tremendo. Che, y hay que ver si en el transcurso del partido tenemos novedades, pero no pinta bien lo de Derlis. No pinta bien. No pinta bien lo de Derlis. Damos este primer preinforme, hay que esperar qué dice el club. Tiro de esquina para Cerro Porteño, balón de Wilder Viera, irá al área, Gustavo Velázquez tomado por el polaco, lo mira atentamente también Robert Ayrton Piridamot, también el centro al área de Wilder, sacó todo del todo, Ameliano le queda Cerro, busca Piridamot, mete el cabezazo, aparece la marca atenta en esa zona del conjunto de Barrio Jara, que nos escapa completamente la pelota, y ya la domina Giovanni. Y no hay que olvidar que no para el campeonato por eliminatorias. Total. O sea, Cerro va a jugar la próxima fecha sin Gatito y sin Gustavo Velázquez, y Olimpia sin Rodney Redes. Así mismo. Balón para que la mueve Falabella, la mueve con Miguel Martínez. El portero, el cancerbero, juega con Tiene el Julio look de González. ¿Cómo? Chico. El look de Chico. ¿Quién? Martínez. Vos sabés. La Zlatan. La coleta, sí. La coletita, sí señor. Fuerza Olimpia, dice Chilabert. Está jugando Cerro, ¿eh? Está jugando Cerro contra Ameliano. Derlis salió llorando luego. ¿De dónde? ¿El partido? Sí, ayer. Sí. La imagen fue. No, es que cuando vimos ese momento, a ver, solo se notó que la rodilla perdió estabilidad. Sí. Como encima era el mejor, estaba haciendo un buen partido de Derlis. Ahí Olimpia futbolísticamente muere. Bajó, sí, muere. Muere, porque ayer después, con la entrada de Qué mal entró mal Sí, Pipa, ¿eh? Entró mal. mal. Entró Pipa y no se pudo acomodar nunca Olimpia. Y Libertad terminó llevándose el clásico blanco y negro y hoy lo mantiene en la punta. 6 puntos. 6 puntos, ¿eh? ¿Vos crees que ya es una tendencia cuasi remontable? Hay que ver qué acontece. ¿A quién le toca Libertad? Porque a mí el otro día, ayer me decía que ya campeonato terminado, decían, pero pucha, ¿sí? muchachos, va a depender mucho de los grupos que tengan cada uno. Exacto. Porque ¿qué pasa si es que depende mucho del grupo que tenga Olimpia, el grupo que tenga Cerro, el grupo que tenga Libertad? Para ver Claro, dónde se enfocan. Es más, ahí por ejemplo, según lo que estoy interpretando que dice Ariel Core, es que no le convocaron ningún jugador a Libertad para tener ventaja, por eso, ¿verdad? Libertad sin quién Nelson, dice, ¿viste? Claro, porque no fue convocado Campuzano. Que se creía que podía ser. Claro, y si Rubén Lescano seguía, obviamente iba a ser un cupo. Che, no descarte que llegue a sumar minutos, ¿eh? Sobre Para todo contra Chile. Porque es un jugador tremendo. Porque es un jugador que te puede servir como tercer volante y como un cuasi enganche. A mí es un creador tremendo. Tremendo el creador que es Rubén Lescano, que hoy forma parte de Fluminense. Y atención que se viene el ataque ahora de Cerro Porteño. En la domina en esa zona Alan Benítez. Antes servían en el duelo. Retrocede Alan Benítez. La mueve Gustavo Velázquez. 6 minutos con 30. Primer tiempo en la nueva olla. Robert Ayrton Piridamot ve que se escapa Alan Benítez. La recupera bien Carlito Favero. Le pega. No, cortó. Muy Viene bien. punteo de atrás, ¿eh? Sí, excelente Serviana. Va tocando la pelota. Inicia Kevin Isaluna. Ahí está Kevin Isaluna. Toca la pelota. Pegó por Carlos Paul, ¿eh? Es tan complicado la propuesta de Aldo, ¿eh? Literalmente todo el desarrollo entero del partido se juega en 30 metros. Desde donde termina la media luna del medio campo del lado de Ameliano hasta la media luna del área. O sea, en esos 30 metros se va a jugar el 80% del partido, ¿eh? Quedan 13 fechas, no está nada terminado, dice Iván Decano. Ahí vi que uno de los muchachos ponía el dato estadístico. Olimpia, cómo ha desmejorado defensivamente, es brutal, ¿eh? Encajó el triple de goles en la misma cantidad de fechas en relación al torneo que fue campeón el año pasado. Ahí está el balón tocando con Manu. La falta de Manu Capazo se siente, ¿eh? Ahí está. No solamente Capazo. También Junior Barreto. Bueno, Junior Barreto terminó siendo titular, imagínate. Porque ayer estuvo en la foto de los 2 goles Sicario Rojas, ¿eh? Sí. Ahora, te digo algo, vuelve Junior Barreto, que ya está, Sí. y yo creo que sale Olmedo del equipo. Vos sabés que Porque Olmedo ayer está siendo criticado, muy fuertemente criticado por el hincha olipista, ¿eh? Atención que la mueve Piridamota. El partido está 0-0. Mueve Cerro Porteño con el 10. Se viene Cecilio. Pasa de 1, de 2. Quiso pasar por Saracho. Saracho le dije, no te vas. ¿Quién ocupa? Era Moreira, ¿eh? Ocupa, a ver,
Gastón va como una especie de ocupar el hueco del 9 de repente, ¿eh? De ¿Te diste repente cuenta? sube. ¿Se cierra de repente Gastón o se cierra de repente Wilder? Hay que ver qué acontece. Pelota parada para el Ciclón. Lo mira Gastón, un especialista. También Pachi Carrizo. Ahí está la falta de Steven Moreira. Hubo falta contra el 10. Claro, porque cuando Cecilio sale del área, alguien tiene que ocupar el espacio y no permitir que los centrales salgan. Coincido, Iván Decano. Ayer justamente en el show decía que ni Marino Arzamendi se salvaba. Porque no dio tanta seguridad. No. Ayer de vuelta. Varias salidas sin sentido. Ayer de vuelta el hincha de Olimpia Engañó. mira de reojo la renovación de Olveira. Pelota parada para Cerro al área. Está Gustavo. No llega. La pelota saca Giovanni Bogado. Busca la salida en esa. El hombre de Ameliano no sale del todo. Le queda el esférico ahora. Matías Damián Pérez. Levanta el esférico Cerro Porteño. Despeja Steven Moreira. Lo que pasa es que uno queda. A ver, sigue el juego. Atención con Viera. Tocó Buena para acción, Cecilio, ¿eh? Cecilio para Viera. Wilder. Es córner. Hay córner para Ciclón. Se va acercando el equipo azulgrana. Pasa que uno se queda con la imagen de Olveira de inicio de año, que no fue buena también. Cierto. No fue buena. Pero si comparas con el Olveira el año pasado, te das cuenta que hay una diferencia grosera entre un arquero y otro. Tiro de esquina para Cerro Porteño. Esto era Busca. falta, ¿eh? Sí. Era. Muy sentido quedó Robert Ayrton Piris da Mota. Off Piris, dice Nicolás No. Ayala. Pasa que es la rodilla. Para mí fue paralítica, ¿eh? Es el famoso golpe, así que... A ver, fíjate, para mí hay un choque de rodilla con rodilla que ese es el golpe. ¿Viste? ¿Viste? Es la misma que O dijiste. sea, por suerte no es una cuestión, no es una cuestión ligamentaria, pero es la paralítica al costado de la rodilla que te mueve todo. No, roja no es. No, tranquilo. Hay tiro de esquina para Cerro. Moreira atento. A la pucha. Ah, está sentido, ¿eh? Muy sentido. Obviamente el dolor que ha de sentir ahora Piris da Sí. Mota. Pasa que como que te electrocutan la parte afectada. Ahí Aldo Bobadilla. Tomando agua, mirando y dando indicaciones. Diego Martínez, que por un momento se dio vuelta para mirar su banco. Ahí está Piris da Mota saliendo para ser atendido. La pierna derecha es la afectada. Ahí tiro de esquina para Cerro. 10 minutos. Viene el centro de Wilder. Saca rápidamente. Ameliano le queda a Benítez. Retrocede. Endeble le llega la pelota para la conducción de Diego León más retrasado. Ahí está Pachi Carrizo. Empieza Pachi, envía la pelota, balón al área y ya sale Edgar Saracho. Edgar tocó atrás, salida de Martínez, busca arriba Ocampos, que bien controló Cristian, se va Ocampos, mira, frena, está viendo el panorama, lo ve que se escapa Illa Luna, va jugando ahora Kevin, retrocede Illa Luna, se encuentra ahora con la conducción de el Tucu Salazar, Tucu pone a actuar ahora Steven Moreira, Moreira que ya se asocia con Giovanni Bogado, el costado izquierdo pertenece a Martínez, avanza Ameliano, la ve a su lado con el ataque, atención con esto, viene el centro, le queda Saracho, se eleva, cabecea y la pelota llega al cancerbero Junior Fernández, arquero que va a estar tapando el jueves 20. Estaremos con la transmisión Paraguay-Chile, 20 horas, con toda la cobertura de Pasión Estudio. Bueno, primera vez que toca el gato en 12 minutos, ¿eh? La primera vez que ha cruzado el mediocampo Ameliano, que está muy cómodo, entregándole la pelota, el espacio y cerrando en bloque bajo el equipo de Aldo Antonio. Hay que ver qué más puede proponer el director técnico Ameliano, Aldo Bobadilla, porque esto no le está funcionando hasta el momento. Junior, gatito. Sale Cerro Porteño. Va Gustavo Velázquez. Es que- Avanza, ¿sí? Es que depende de a qué te referís con que salga o no. Técnicamente algo te va a decir, bueno, en 12 minutos Cerro tiene la pelota, pero no me ha generado peligro. Claro. ¿Entendés? O sea, depende de qué venís a buscar. Levanta Matías Damián Pérez, balón para Alan Benítez, que Buena lo pelota, baja ¿eh? como un algodón, va tocando Benítez atrás. El esférico le llega a Piris da Mota, la devolución para Benítez. Puede Cerro Porteño en zona de gatillo, está buscando Cecilio y va saliendo con conducción el equipo de Giovanni Bogado. Toca Illa Luna, atrás para el portero, se pone y levanta la pelota bien alto, buscando a Ocampos, que bien se deshizo de Velázquez. Ahí ya sale. Uy. Se complica ahora Cerro Porteño. Apareció El justo a incendio tiempo. que apagó el Pérez, bombero Matías Damián Pérez. Casi hicimos una cagada. De la nada misma se construyó una acción, ¿eh? Con muy poco Ameliano casi se pone 2 contra 1
Apagó el incendio Pérez, ¿eh? Sí, justo a tiempo porque hubo una equivocación en la salida de Gustavo Velázquez, ¿eh? Creo que Alan pedía disculpas también ahí, ¿viste? Sí, señor. Hay lateral para un ex Cerro Porteño. Miguel Benítez. Juego con las manos. Atención con este lateral. Recordemos que ayer un gol de Libertad se ocasionó desde un lateral, ¿eh? Toca Moreira. En los dos goles sale en la foto el sicario. Y para mí, en los dos goles, sobre todo en el primero, puede hacer algo más el arquero de Olimpia. Sí. Ahí está recuperando la pelota. ¡Epa! Hay falta de Gastón. Cayó. Eriza y Saluna Kevin. Pelota parada para la azulada. Vamos, Ciclón querido, dice Clemencia. Aravena. Saludos para Jessica Montserrat que nos sigue. También a Paraguayito. Quiso pisar la pelota Gastón, pero lo que pasa es que le hace palanca a la pierna. Se ve bien pitada la falta y bien puesta la no amarilla. Ahí las indicaciones de Aldo Bobadilla y Steven Moreira. Indicaciones bien claras que Creo que es el técnico que más grita en el fútbol paraguayo. Sí, por escándalo. Pelota parada. Y hablando de gritos, todavía no se llega al grito de gol en este partido. 14 minutos, 0-0, dando indicaciones. También Gustavo Velázquez, el capitán en la zona de la saga. Va a levantar la pelota Giovanni Bogado. Juega en corto, está solito, ¿eh? Está solito y Saluna cruzó y está. No pudo en esa. Falabella y sale Cerro. A ver, dura, Carlitos. Buena jugada de Pizarra, ¿eh? Sí, buena jugada de Pizarra. Creo que ni siquiera los propios jugadores de Ameliano creyeron que iba a salir esa acción, ¿eh? ¿Qué le pasa a Carlos Paul? No, es que el hombre de Ameliano le Ahí, quería impedir. esa era protesta. Ahí está Falabella. Llegó mal. Qué bueno, pero igual el cierre. ¿Quién terminó cerrando? Es muy bueno el cierre, ¿eh? Momento. Tego Calderón. Sí. Pasa que hizo el primer plano. Vos sabés que es increíble cómo Aldo grita dentro de la cancha. Sí. Lo tuviste de cerca. Pasa que me tocó muchos partidos en pandemia. Y en pandemia, hermano. Claro, entonces se escuchaba todo. No hay nadie en cancha. Claro. Entonces era una cosa espectacular. Realmente les digo, una de las mejores sensaciones porque literalmente... A ver acá. Qué buena pelota me dio Fabio. Buen que enganche. bien frenó y sacó la pelota. Falabella, decía Nelson. Te da otro entendimiento y cómo gritan los jugadores dentro de la cancha, cómo hay jugadores que ordenan, cómo hay jugadores que manejan. El que pega también unos cuantos gritos de vez en cuando es Chiqui. Sí. Con la voz. Uy, se equivoca Cerro. Y ya solucionó Piris de Mota. Estamos siendo cagadas. Una de estas no va. Gracias Dani Miguel Santander por seguirnos y por confiar en nuestro trabajo. Balón de Matías Damián Pérez. Ahí está Damián. Confía y juega. Ay, se equivoca Piris Mota. Igual esa pelota endeble la puede rescatar Gustavo Velázquez, que va a la carga. Dejó la pelota bien para que se venga la Benítez. Benítez en corto. Se viene. Se equivocó en esa. Favero. Le puso bien el cuerpo. Sí, señor. Saliendo Giovanni Bogado. El toque corresponde a Meliano. Mueve Moreira atrás. Con seguridad para Miguel Martínez. Para mí, Patito y Osvaldito Martínez son esos dos jugadores que se quedaron a un paso de ir al Mundial de Sudáfrica 2010. Porque te acuerdas que antes la lista era de 23 nomás. Sí. Y se daba primero una prelista de 30. Y en esa prelista de 30 quedaron Patito y Osvaldito Martínez. Que son así los dos jugadores que jugaron mucho en aquella generación, pero no terminaron yendo al Mundial. Centro de León, pasado, busca Benítez. Cortó justo a tiempo Miguel Martínez. Hay tiro de esquina para Cerro Porteño. La vida prepandemia, porque producto de la pandemia fue que pasó de 3 a 5 cambios y de 23 a 26 jugadores. Claro, cierto. Anteriormente no había eso. Tiro de esquina para Cerro Porteño, busca abrir el marcador. El tanteador se encuentra en cero por los dos tantos, por los dos lados. ¿Se podría venir el primer gol de Favero? Pregunta Rodríguez. Podría ser. Atención, hay tiro de esquina para Cerro Porteño. Ocasión desde la esquina. Quiere el Ciclón por arriba. Viene el centro de Pachi. Saca a Meliano. Pégale. Mate. Le queda de vuelta en el área. Gastón, pegale. Gustavo. Cerca Gustavo Velázquez. Quería gritar el primero del partido Nelson. Bueno, pasa que la jugada meritaba que le pegues con la pierna izquierda, pero Central tiene que definir como puede. Define de punta buscando el primer palo. Pasó cerca. Es la primera. ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo está viendo Franco Arroyo el partido hasta el momento de Cerro Porteño? Cerro es muy Mauriño. ¿Gol de quién? El Atleti, ¿eh? 2-0. Muy cerrado Ameliano. No pega, ¿verdad? Este fútbol, pero bueno.
cerrado a los Tacua, a los Atlético de Madrid, el Cholo. Atención que va Cecilio, que bien la hizo, cayó Cecilio, sigue la jugada. Piridamota quería tocar para que se vaya solito. El hombre de Cerro, balón arriba para Ocampo, que bien la recibe. Ahí está Cristiano Ocampo, le va a pegar Ocampo, se perfila, toca atrás, a ver qué realiza. Se mueve de vuelta. Ahora Servián deja el pase y habilita Giovanni Bugado a Servián. Pegó por el hombre de Cerro Porteño. La salida corresponde al Ciclón. Se invierten los roles. Viene el equipo de Diego Martínez, que quiere el primero en su casa. Avanza Pachi Carrizo. Se viene Cerro Porteño, Pachi Carrizo. A ver qué realiza el 8. Pachi dejó para Cecilia, Cecilia para Pachi. A ver qué realiza Media Luna. Cayó el falta. Tiro libre para Cerro Porteña. Sí. Epa, Moreira, pisotón. Se tiene que anular el gol del Atlético, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Hay una mano de Paul en el inicio de la jugada, pero así, mano hacia arquero. Así, ¡pap! Para mí va a haber polémica si no anulan, ¿eh? Atento, hincha del Ciclón, es el momento. Pegale Gastón, dice el chat. Piden que le pegue Pasa que le puede pegar un diestro, le puede pegar un zurdo porque está en la zona central del campo. Atención con Cerro Porteño, Robert Ayrton Piridamota. Piridamota es para que le pegue en peine de lleno, fuerte, potente. al palo del arquero. A ver qué acontece, Bogado Falabella. Acompañado de Moreira también. Va Pachi. Le va a pegar Federico Gastón. ¿No va al arco entonces esto? No, tengo que algo. ¿Va a buscar el arco? Sí, el 8 se prepara. Lo toca, la coloca, señoras y señores. Pachi Carrizo le va a pegar al arco. A ver qué acontece. Atento el hincha azulgrana. Puede sorprender Cerro Porteño de pelota parada. Atento Miguel Martínez. Atento con esto. Vendrá la pelota. Autoriza Carlos Paul. ¡Pachi! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, hermano! ¡Qué golazo! ¡Gol de Cerro Porteña! ¡Qué golazo, qué golazo, Pachi! Pachi Carrizo, esto es lo que te pide el hincha. Que aparezcas en estos momentos, que te hagas grande, como siempre fuiste, Pachi. Ya marca el primero en la nueva olla con un golazo. Una joya digna de apreciar una y otra vez. Pachi Carrizo la clavó. Miguel Martínez, nada que hacer para él. Ya lo marca el argentino y pone a gritar a Barrio Obrero. Cerro 1, Ameliano 0, Nilsson. La comba es perfecta. Es la parábola ideal para esa zona. Jerarquía pura en el botín de Pachi Carrizo, como bien decía el relator. Al jugador, al 8, se le pide para esta clase de contextos, partidos cerrados, donde no hay mucho espacio. La pelota viajó por arriba de la barrera y se clavó directamente en el ángulo. Cerro logra salir del atasco de un partido complicado y empieza ganando en su estadio y con su gente. Así mismo, Franco, ¿qué opina? ¿Qué siente el hincha? A Pachi hay que putearle cuando hay que putearle y hay que agradecerle cuando hay que agradecerle. ¡Qué golazo! Se inventó el gol. Realmente era un partido que no había otra manera de abrir el marcador porque está muy cerrado lo de Ameliano. Pero bien, Pachi, quiero ir a su mamá y agradecerle. No, tranquilo. Gol normalito, él la empujó, dice Alan Olimpista. Impresionante. Tranquilo, Alan, disfrutá ese gol. Ahí va saliendo. ¿Qué golazo? Golazo. ¡Qué golazo! Golazo de Cerro Porteño, golazo del Pachi. ¡Qué tremendo! ¿Cómo la colocó? Quizás lo que me pone más feliz ¿Qué te pone feliz? que a Miguel Martínez otra vez. Claro. ¿Por qué? Pero Miguel Martínez. La felicidad que Porque son, no ¿no? le quiero a Miguel Martínez, me cago en muchos partidos. Nunca perdió un clásico Miguel Martínez. Cierto. Pero me cago en muchos partidos. Dato estadístico tremendo. Sí, ese. porque se le echaba. Arriba la pelota, busca Cecilio, la baja de pecho y va al Ciclón de Barrio Obrero. Quiere el segundo, va Pachi Carrizo, se abre a León Benítez, le deja a León, enganché y pegale como quiera. León, es León. Uy. Enganchó y le pegó. Te escuchó. Te escuchó y por eso me sorprendió. Pero no se fue bien. Estaba tinto Miguel Martínez. Es full Falló, eso, fue juez. El famoso caballito. El famoso caballito. Ahí está, sentido. Mientras te cuento que mientras Pachi marcaba ese golazo, metía el gol Lewandowski. 2-1 gana Atlético, partidazo. De la mano. Segundo gol. Valió, ¿Y después? para mí, polémico. Epa. Porque no es que rozó, hizo esto así. Pero capaz pensó el VAR que no. Pasión, estudio añadido. No, ¿Qué pasó? Entiendo, termino bloqueado, pero me da gracia, perdón.
¿Pero por qué se bloquea eso? Porque Si es es vida. folclore, es folclore. Hay cambios, ¿eh? Hay cambios en Ameliano. Tan rápido. Y bueno, ya le entró el primero. Saca el juvenil. Eso pasa. Ah, claro. No, Tucu lesionado. Eterna promesa. Tucu se la Che, no se recuperó nunca entonces, ¿eh? ¿Qué está pasando, eh? Cero que protesta. ¿Protesta algo del ciclón? Salió Tucu Salazar. Ortiz. Ingresó Lucho Ortiz, ¿o quién es? Hizo 2 cambios. Sí, te Sí, dije que Serian salió también. Claro, hizo 2 cambios, boludo. ¿Y este es? Este sí es... Ah, no, está lesionado, dice Nico. ¿Y qué pasó entonces? ¿No salió Tucu al final? Sacó al chico Servián y a Tuco, a los dos sacó. Y entonces ingresó... Entró Ortiz. Luis Ortiz, 15. ¿Y? Porque las dos vio Ortiz, ¿eh? Te comento. Las dos vio Ortiz. Ahí está la Ah, no, ahí pelota, está la Tucu. Por eso te digo, se equivocó la Gran- televisión, se viene. Allá va, sí. León sacó la pelota rápidamente, sí, se equivocó. Se equivocó la televisión. Sí, porque yo te decía, lo va a sacar el juvenil. Y bueno, y Tucu no es juvenil, ¿verdad? 1-1 terminó Independiente Racing. El clásico de Avellaneda. Avellaneda, perdón. Sí, claro. No, para Avellaneda, dijiste bien, ¿o no? Avellaneda, dijiste. Sí. Avellaneda. Ah, perdón. No. Perdón. Ahí está Bogado. Giovanni Bogado. Avanza la ve azulada. Giovanni. Frenaron a Giovanni. Cayó. Hay falta. Pelotas paradas que corresponde a Ameliano el 10. Este Giovanni. JV. ¿Le conoces a Giovanni Vázquez? Marco Morel. ¿Eh? ¿A Giovanni Vázquez le conoces? ¿A JV? No. No, qué vergüenza. No lo conozco. Obi coming soon. Ahí va saliendo Ameliano. Ameliano Olimpia nomás le quiere ganar. A equipos chicos no, dice. No, Berti Rotela. Verdi. Tranquilo, Berti. Balón arriba. Oima ya le responde rápidamente. Gracias a Mati por compartir el live. El nivel de León es parecido de Anthony en el United, dice Rodríguez. No, Rodríguez, deja de ser hater. Toca Steven Moreira. ¿Qué tenía que ver, no? Y sí. Balón para el polaco González. Atrás para Steven. Para mí en Argentina el único equipo que juega bien es Racing. Sí, además ahora con el cachorro. Sí. Cayó. Y después River, bueno, ahora hasta te hablo en clave Copa Libertadores. Sí. River, yo creo que de local le puedes pelear. O sea, de local jugando vos. Obviamente irte al Monumental te puede complicar mucho la vida. Balón que corresponde a Ameliano. Busca empatar la serie con Isaluna que cae. Hay falta. Profe. En Face puedo ver, pregunta Pepe. Lo empató el Barça. Saludos, Pasión Estudio, saludos. ¿Lo empató? Sí. Muy bien. Boca juega bien también. No, Boca juega mal. Pará un amigo. poco. Ah, no, lo hice, me imagino. Gracias, Dani. Chocoboom. Crack. Cerro, puntero o escolta. Juan Carlos Quintana. Está a... Cerro está sexto, ¿verdad? Sí. Saludos de Murcia, España. Un saludo a la gente de Murcia, España también. Ahí colocando la barrera, Gatito Fernández. Fabeiro. Para vos, lo que entiendan de fútbol, el que mejor juega es Talleres. Yo creo que ni el técnico de Talleres debe pensar eso. Pelotas parada para Meliano, lo levanta Giovanni. Saca rápidamente Piri Damota porque estaba Saracho para darle con el testazo. Saludos desde Gran Canarias, España, dice Pepe. Sunilda Pacher, gracias por seguirnos. Gana Boca 1-0. A Defensa y Justicia, dice Nice. Hay tiro de esquina, Giovanni Bugado será el ejecutor. De vuelta a la reiteración del tiro libre. Lo sacó Piris Damota, se elevó, bien. cortó justo a tiempo. Cerro cambió desde que está Piris Mota. No sé por qué al comienzo no estaba ni... ¿Te acuerdas que era suplente? No, claro, Piris Mota, cierto. Suplente al comienzo del campeonato. Atención, viene el centro de Bogado. El cabezazo. Sale Cerro y va con todos. ¿Qué pasó? Falta en ataque. Falta en ataque. Gracias por compartir el live. Venga, gracias, Fernando. ¿A qué hora es el sorteo del lunes, Nelson? 20 horas. 20 horas. No, lo que Rosorlo, viejo, para matarlo. ¿Sí? No. Este es un crimen de lesa humanidad lo que acaba de hacer este muchacho. Sorlock. No, Sorlot definió. Mira, Gracias, veterano. mira. Esto es un crimen, viejo. A ver. Mira lo que hace. Ah, estaba adelantado. Está adelantado igual. Pues mira lo que hace. No, No puede chutar así. Lo No gana el puede Barça, definir. ¿eh? Lo va a ganar el Barça, acuérdate lo que te digo. Explíquenlo de la convocatoria de Rodney. No tengo ni idea. Porque es muy raro sacar una lista y que a las... Porque iba a tener sentido si de por ahí
lo hayas convocado primero a Cuenca y después se te haya bajado Cuenca. Sí. Pero... Cuenca ya lo tenías de baja un tiempo antes. O sea, al haberse lesionado Cuenca, se entiende que haya un espacio disponible para un rapidito más. Exactamente, pero igual... Para mí es una buena opción, ¿verdad? Porque, a ver, ¿qué tiene por derecha? Miguel. ¿Y Sí. después? Romero. No, pues Ángel no es más extremo. Ya no corre. Al que hay que mirar de reojo es a lo de que está contando acá, que es una realidad, que es lo de Alderete, que hoy fue cambiado, faltando 10 minutos. ¿Eh? Sí, en el Getafe le ganó a Osasuna. ¿Pero por qué fue cambiado? Y ese es el tema, hay que hacer un seguimiento. Con el fútbol champán del Getafe, pero. ¿Alguien sabe? No, mi rey. Gracias, el veterano, por compartir el live. ¿Cierto que Alderete está con molestia? Uf. No, déjate de joder. Por favor, espero que todos los jugadores lleguen bien. Piris Damota podría jugar en la selección, ¿verdad? ¿O qué opinan ustedes? Yo el año pasado pedía por Piris Damota, No, pero... Gustavo está lesionado. Gustavo está off. De Franco, legal te tiraron huevo, dice Fábrica Bañas. Cierto. Ese fue guiño nomás para llegar bien para el jueves, dice Nicolás Ayala. Espero que sí. Ojalá, amigo. Ojalá. Uy. Bueno, minuto de hidratación sobre los 29 minutos. ¿Eh? Los dos centrales titulares no van a estar Gustavo Gómez y Alderete. ¿Qué haces ahí? Y juega Valbuena. Velázquez Valbuena. Sí. Velázquez Valbuena. Igual para mí. Es más, tener en cuenta que la saga central de los Juegos Olímpicos fue de Jesús Valbuena. O sea, Cierto, ya tenés un trabajo ahí. Obviamente, perder a... no quiero ni imaginarme lo de Omar, ¿verdad? Porque Omar es, por escándalo, el mejor defensor de Paraguay. Totalmente. El mejor jugador de Paraguay para mí. Ahora mismo en Europa. En Europa. No, Y no. sí, pica en punta. ¿Con quién puede pelear? Diego, el único que juega. Y bueno, Diego. Sí. Diego. Preguntó el Barça Nelson, O me sea, quiero matar. con mejor presente. Sí. Está 2 a 2, ¿eh? De por ahí, Opa. si vos tenés más adelantado. Y puede ser. ¿Cómo llega Enciso para el partido contra Chile? ¿Ya está al 100? Bien. Ya jugó los últimos 2 partidos. Cierto. Está súper bien. Ahí va saliendo Cerro Porteño que ya gana por la cantidad mínima de 1-0. Ya puso el gol en el marcador Pachi Carrizo. Carrizo el apellido del gol. ¿Y vieron lo de Sosa? Mi Única motivación, sí. Me gusta que haya puesto eso, pero igual no se entiende lo del Nottingham Forest que no lo tenga en cuenta. No fue ni convocado. Pero de vuelta. ya hace más de un mes. Sí, por eso. Ya hace más de un mes. Ya es un caso. Che, Liverpool tiene suerte que no tiene un equipo decente que le pelee la Premier, ¿eh? Sí, o si no. Si no, se venía el desinfle total y absoluto. El batacazo. Porque se le nota destrozado mentalmente. Bajonazo, Siempre seguro. le pasa algo a Liverpool cuando gana la Premier. A lo que me refiero es que siempre hay algo que no permite que puedan disfrutar genuinamente de su liga. Porque cuando ellos ganaron la liga, la primera en el 2020, uno fue en pandemia, Sí. que para mí no pierde mérito ser campeón. Pero el tema es que esa liga volaba a ese equipo y terminó quedando el concepto de que terminan perdiendo la Champions contra... ¿Te acuerdas contra el Atlético? Sí. Que le estaban ganando y mete Morata la figura. Morata, sí. Va saliendo Saracho, atención con esto. Isa Luna que recoge esas pelotas por el costado derecho. Avanza Ameliano, qué bien la hizo. Gambetea, manda al centro, la bajó Campo, la dejó pasar. Picó la pelota y le llegó a Fernández. Muy jugado lo que buscó Campos, dejar pasar la pelota así. Ahí salida que corresponde a Cerro Porteño. United, el más grande de Inglaterra, decirlo sin miedo, Nelson. Antes. A ver, yo creo que también tiene el factor que a nivel expansión, el United tiene más hincha alrededor del mundo, ¿verdad? Que para mí ser más popular, o sea, la popularidad de un equipo también es un elemento demasiado importante, pero Liverpool tiene 6 Champions. Igual para mí no es el factor. Claro. Qué bien como sale Cerro, hermano. ¿Cómo salió Cerro Porteño? ¡Epa! Le metió el caño al juez y se dio. ¡Ay! ¡Qué bien, Polaquito! Porque Encima se veía, de cachetada lo de Pirida Mota. Tremendo. Tremenda salida esta de Cerro, ¿eh? Ahí está Abogado contra el mundo. A la pucha, Ah, bueno, Giovanni, Abogado, ataque ¿cómo se el complicó? Abogado, ¿Le falta cayó, esto? Falta, profe. Carlos Paul dice que siga. Avanza y la mueve ahora Saracho. Balón que corresponde a Ameliano. Isa Luna por el costado derecho. Isa Luna cortó y va con todo. Isa Luna, la pelota no Bueno, le llega a su a ver, compañero. el partido está un poco más atractivo desde el momento en el que Ameliano ya sabe que tiene que desechar el primer proyecto de partido, que es con el 0-0. Y sale un poquito más y también hay más espacios, ¿verdad? Saliendo, Cerro Porteño gana por la mínima diferencia. 1-0, gol de Pachi Carrillo, 33 minutos.
en la nueva olla. ¿Para qué lo que habla así el del medio? Dice Bemper Benítez. Y Bemper. Y Bemper. Saludos, Bemper. Crack total. Venir relatar vos, Bemper, que sos buenísimo. Tranquilo. ¿Y la pelota que va? Ya sufre mucho con ese nombre. No, tranquilo. Nelson, querido, yo sé que no tiene nada que ver con Cerro, pero paso a decirte que ahora el Boca de Gago vuela. Y bueno, que piensen en el Mundial de Clubes. El tema es que el costo político de no jugar Copa Libertadores es gigantesco. Balón que corresponde al polaco González. Salida que corresponde. Es más, creo que está puntero ahora Boca. Sí, en su zona. Sí. Mirá. Ahí está recuperando Favero. Favero, Carlitos, atrás. Mueve, recupera de vuelta, la roba Favero. Y se va a la carga Favero, pone velocidad. Igual yo creo que de los equipos CONMEBOL del Mundial de Clubes, creo que solamente Palmeiras tiene chances reales de pasar a octavos. Y capaz River. Epa, River. Sí, porque River creo que tenía... Boca es muy difícil. Los Bayern Múnich creo que estaban en Boca, ¿verdad? Sí, y está Benfica, que Benfica está jugando muy bien, boludo. Ahí va Isaluna, se deshace de uno. Isaluna le pega arriba y se va. O sea, se eliminó de la Champions porque lo eliminó el Barça. O sea, eliminó el equipo... Raúl, ¿me recordás cuál era el grupo de Flamengo? No estoy recordando ahora mismo. Pasa que Palmeiras, pucha, Sí. gastó 60 palos, boludo. Muchísimo. 60 palos gastaron, boludo. Muchísimo. Hola, Franco, ¿qué grupo querés para Libertadores? Pregunta Iker. El más feo y fácil posible. Mañana vamos a hacer lo nuestro nosotros. Sí, señor. Vamos a hacer el jueguillo. Dice, Trotamendi va a eliminar a Boca. ¿Eh? Trotamendi. Mira, Bien, Torregal. hay lateral para Emiliano. Yo ayer vi una parte del partido de River y... Inmirable, hermano. ¿Sí? Uy. El único jugador que da gusto ver de River es Mastantuono. Bastante bueno. Después nada más. Balón para Tucu. Salazar. Flamengo. El Esperanza es de Túnez. Esperanza de Tunis. Chelsea y León. Ah, no. Tiene que pasar Flamengo. Tiene que hacerlo. Tiene que pasar, ¿eh? Y además te digo algo. Macanea Chelsea puede pasar primero, ¿eh? ¿Cierto? Qué buena pelota que va y acelera Favero y salió Martínez. Favero que está con la pelota. Pires Cecilio. Punta de la izquierda. Se lanzó justo a tiempo Miguel Martínez. Ese, por ejemplo, uno de los grandes debates del derbi de Londres. Sí. Que, por ejemplo, el Chelsea es bicampeón de Europa. Y para mí el Arsenal es más grande que el Chelsea. A pesar de no tener Copas de Europa. Así mismo. Juega León. Toca atrás Gastón. La mueve Matías. Damián Pérez recibe el balón propuesto por Gastón. Avanza Matías por el costado derecho. Lo encuentra a Gustavo Velázquez. Le mete intensidad a Gustavo. Va con todo, acelera. Alan lo encuentra Cecilio. Pide a Alan. Va Alan. Manda al centro Alan. Viene el toque al medio. Saca Giovanni Bocado. La salida corresponde ahora al equipo que hasta correspondía porque apareció Gastón Jiménez cambiando los roles, cambiando el guión de esta película que se llama Cerro Ameliano, que hasta el momento, en este minuto, está arriba el Ciclón. 36 minutos, balón para León. A ver qué hace Diego, se enfrenta a Isaluna, lo baja Isaluna. Amarilla, será amonestado Isaluna, se enoja. Ahora mismo, Aldo Bobadilla con sus jugadores. Hasta el momento el cartulino salió. A ver. Podemos mostrar el partido porque nos bajan la cuenta, amigos. Solo por eso. Está pegando como loco Isaluna, ¿eh? Pelota parada para Cerro Porteño. Cayó León. Ahí va Isaluna. Enojado. Aldo Bobadilla. Colocando la barrera Miguel Martínez. Doble. Ah, mira el grupo de Flu. Pasa que no sabes qué Flu te vas a encontrar, ¿verdad? Porque el Flu el año pasado peleó por no descender y ahora no sabes con qué Flu te vas a encontrar. Atención que le pega Pachi Carrizo de vuelta, el especialista que ya marcó. A ver qué hace Pachi. Carrizo. Se desvía. Corner. Y hay córner para Cerro Porteño. Ahí quiero coincidir con Raúl. Yo creo que Cerro es más grande que unos cuantos equipos que son campeones de América. Sin duda. O sea, no hay elemento para creer que, por ejemplo, que Cienciano, que es campeón de Sudamericano, u Once Caldas es más grande que Cerro. Total.
Tiro de esquina para Cerro. Vendrá el centro de Pachi Carrizo al área. Salió Martínez, no lo hace, dudó y saca a Meliano. Le queda Pachi. Ahí cambia Pedro. Carrizo para León, el centro al área. Saca de vuelta Edgar Saracho. Le queda el esférico a Cerro. Lo intenta Piris Damota. Pide Gastón. Decide retroceder Piris Damota. Lo encuentra Alan Benítez. Benítez cede el balón para Gastón. Gastón que eleva la pelota y se encuentra con nadie. El Nelson decía. Lo de Cienciano, por ejemplo, es muy simpático porque Cienciano tiene una Sudamericana que le ganó a River y una Recopa que le ganó a Boca. Mira, Se revaló, boludo. ¿Qué hace el Salzburg en el Mundial? Dicen. Pasa que ahí pues está el tema, Raúl, del tema de que salvo que seas campeón, hay un cupo de hasta solamente 2 equipos por país. Entonces, como por ejemplo equipos españoles o equipos italianos o ingleses ya entraron como campeones, no había espacio para que vayan otros ingleses u otros españoles. Entonces ese era el mismo motivo por el cual Olimpia tuvo posibilidades de verdad de ir al Mundial de Clubes. Porque había otros equipos brasileños que tenían más puntos que Olimpia. Se viene Cerro, se escapó. Ahora Robert Ayrton metió el pase con 3 dedos para Benítez. Jugó en corto para Cecilio. A ver qué hace Cecilio. Engancha. A ver Cecilio. Arriba la pelota del 10. León no deja que esa pelota se vaya. Busca una oportunidad. Manda, se desvía la pelota y busca Carrillo con Matías Damián. La saca Moreira. Casi le salió una asistencia ahí con ese enganche. Carrillo para Piridamota, se desprende Cecilio, la saca Miguel Benítez, le queda Wilder, pelea con el polaco, a ver qué realiza Meliano, se lanza Cerro y va Ocampos. Ahí está Ocampo queriendo llevar la pelota, pide falta. Se tira. No hay falta, dice Carlos Paul. Levántese, le dice el juez del partido. Cerro está ganando 1-0. 39, casi 40. Busca Cerro. Va a ver qué realiza. Piris Damota. Toca para Gastón. Esto se juega en el carril del medio. Mamita de Atlético. Carrizo adelantó para Cecilio. Anímese, Cecilio. Le pega. Y saca rápidamente a Meliano. ¿Le remontaron ya? Boludo, pateó la miña mal desde Pedro Juan Caballero, se desvió y entró. Mamita de Atlético. Ahí va buscando y se viene ahora Giovanni Vagado. Qué buena pelota metió. A ver qué realiza el recién ingresado Ortiz. Mamita el cholo. Saliendo. ¿Cómo va el Barça en Liga? Con este resultado puntero otra vez. ¿Y el Real Madrid? Segundo. Tercero el Atleti. Qué semana para el Atleti, ¿eh? Eliminado de la Champions contra el Madrid. Y tercero en Liga. Qué buena pelota, dice Torres Gael. Capaz, ¿a qué se refiere? El Cholo tiene techo. En realidad no tiene. Qué semanita Nelson, dice. Linda semanita. Mamá quería el Atleti. Igual es que si el segundo gol de Atlético fue un robo, ¿eh? Pelota. Hubo mano, de Rodrigo de Paul. Ay, Reinildo. Dios mío, Black. Yeah. Ay, Oblak, Dios mío, Black. Ya no es más el que para dónde Black, No, totalmente gagata. Pelotas paradas para Meliano sobre los 41 minutos. Quedan 10 fechas, está muy tranquilo nomás. 1-0 gana el Ciclón, lo quiere equiparar el equipo de Barrio Jara. Atención. Buena esa Torreal. Vendrá la pelota al área de Bogado. Busca a Meliano, no se desvía. Ahora sí, se cayó en el área. A ver qué realiza el remate. Saca Matías Damián Pérez. Epa, cayó el hombre, hay falta. No. Pelota parada para Ameliano. Se enoja Carlos Favero, el infractor. Saracho, que ya va a hacer presencia también. Tiro libre peligroso, que ahora corresponde a Ameliano. Veremos quién será el tirador. ¿Quién podrá? ¡Ay, pisotón de Favero! Pisotón de Favero contra el polaco. Pelota parada. Fue con todo Wilder Viera. Carlos Paul ni se inmutó. Tenemos 42 minutos de juego. Y Ameliano busca el empate. Veremos si será con la misma fórmula de Pachi. Que ese gol, el que lo vio, sabe que es una joya. Puede ser el gol de la fecha de Pachi Carrizo. Pelota parada, que corresponde a Meliano, la azulada. Veremos qué acontece. Lo mira Giovanni Bogado. Con él, Miguel Benítez ex Cerro. La ve azulada, quiere colocando la barrera.
Gatito Fernández. Lo ayuda Pirita Mota. Atención. Le va a pegar Giovanni Bogado. Centro. ¿O será para Ortiz? No, para un zurdo al arco directo, por arriba de la barrera. Atención que está Ortiz y está Bogado. Autoriza Carlos Paul. Se viene Ameliano, va Ortiz. Le dejó para Giovanni. Le pegó y se fue a la barrera. Era muy difícil para un diestro buscar, ¿eh? Porque tenía que tener la comba perfecta. Hay juego con las manos para Ameliano. Se va acabando el primer tiempo, la primera etapa de esta historia. Ahí estaba Lucho Ortiz. Hay lateral y corresponde a Ameliano. Va al Tucu Salazar. Va a cargar hasta el fondo. Buscar al área. Salazar. Se toma su tiempo. Dando indicaciones. Diego Martínez juega. Salazar. Balón arriba de Saracho. Salió el portero. Salió Gatito. Tenemos 44 minutos de la primera etapa. Franco pide hora. Va a salir el capitán del cuadro. Azulgrana. Roberto Junior. Dejó para Gustavo Velázquez. Van tocando los seleccionados. Levanta la pelota Junior Fernández. No hay nadie. Cortó muy bien Falabella y está solito. A ver qué realiza. Qué bien la hizo Isaluna. Y busca de vuelta a ver qué puede hacer Saracho. Atrás la pelota. Saca la Benítez. Propone Moreira. Cayó Moreira. Cayó Moreira. ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? Offside. Offside. Alderete entró a partidazo para que remonte al Osasuna, dice Torres Gael. Y lo raro de la convocatoria, 4 arqueros, luego convocó el cazador de utopías. Sí. 4 arqueros metió. Sí. Pues yo creo que no hay nadie con la espalda para criticar alguna decisión de Alfaro. No hay. 44 minutos. Pelota para Cerro Porteño, que gana 1-0, mi querido Richie. Te comento, te informo y te digo que está ganando el Ciclón por 1-0, gol de Pachi Carrizo. Gracias, Derlis L. Ayala. Gary Cox, por seguirnos, por estar con nosotros en esta transmisión. Salida para Gatito. Eleva el balón Gatito Fernández. Gracias, Nati, por seguirnos. Balón arriba, pelea en esa Wilder, aparece. Y ya recupera el balón Ortiz. Va Ortiz, no pudo hasta ahí. No pudo. Ameliano solo contra Olimpia juega, dice. ¿Qué opina de la convocatoria de Redes, Nelson, dice? Profundidad de plantel me parece bien. Hay Al no estar Cuenca. ¿Lo tenía Redes? En corto entraste cuando se te preguntó si debe ser convocado o no. Por Gil se refiere. Por Orlando. Tremendo. Y se viene Miguel Benítez, la pelota al área. Sacó Matías Damiani. Lo que siempre mencionaba con el tema Gil es que no lo veía por el sentido de que Alfaro tiende a construir grupos y que los 3 arqueros ya estaban bien claros. Ahí la pelota está Ocampos en el área. Saca Cerro, decía Nelson. Dicho y hecho, mantuvo a los 3 arqueros. Agregó a Gil. O sea, ¿Qué problema dijo? No pensé que iba a meter 4 arqueros. 4-2 el Barça, ¿eh? Mamita el Atleti. ¿Otro gol? Sí, doblete de Ferran Torres. A la pucha. Ya, imagínate. Saludos para Ana. Gracias por estar con nosotros, Ana. Saludos. El hijo de Madrid. Se le cayó la No. Tranquilo. No. Tranquilo. Mira Ferran, El tiburón. El tiburón. En resumen, Nelson prefiere al brasilero antes que al paraguayo. Bueno, qué boludo sos, Raúl, perdón que te diga. Y Dalina está ganando Cerro 1-0 y se viene el Ciclón con Gustavo. Mirá cómo acelera. Y se viene Gustavo Velázquez. Gustavo. ¡Epa! Bajaron a Gustavo Velázquez. Hay cartulina amarillo. Velázquez que se proyectó, aceleró, fue solo contra el mundo. Eso es lo que me gusta de Velázquez, Tremendo. Pero bueno, le pido por favor que eso en el partido de Paraguay no lo haga. Tranquilo ahí atrás. Defienda. Dios mío, Samu, boludo. Qué estúpido eso. Como si fuese que el Madrid no le ganó 4-1 una final al Barça, boludo. Dale, amigo. 4-0 le ganó el Milan una final en la Champions en los años 90. Dale, boludo. Yo sé que fue hace 2 meses. Tranquilo. Pilota.
Marcos, ¿cuál era tu ejemplo de relator más joven? Siempre bueno, por el Play. Por el Play, ¿quién? Fernando Palomo. Pues Palomo relata. Después, FIFA realmente. Distinto. Es muy chill. Pero siempre lo tengo en cuenta a Mariano Clos. Mariano Clos es para mí. Mariano, que vos sabés que muchos Clos. se le quejan, ¿eh? Y No, atención no. que se queja el hincha de Yerba porque perdió en esa zona. Y ya. Epa, lo agarró fuerte. Klos dijo miles de veces que a él le gusta el Bayern Múnich. Del Bayern. Sí, claro. Mira. Él El dijo Bayern. muchas veces que a él le gusta el Bayern. Porque todos dicen que es del Madrid. No, una vez nomás cantó y los perros ya se enojaron. Ese puede ¿Sabes ser qué es lo que tema. pasa ¿sabes qué es lo que pasa con el fanático del Barça? Sí. Que para el fanático del Barça solamente la manera en la que juega el Barça, todo lo que es Barça es el camino correcto. Claro. Todo lo que no sea Barça es Está que mal. no, es que no te gusta el fútbol, es que sos un esto, lo otro, que odias esto, odias lo otro, a uno no te gusta el fútbol, Lamine Yamal, él, bla, 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 todo eso. Klos una vez cantó el himno del Madrid porque le encantaba. Klos dijo muchísimas veces que a él le gusta el Bayern, boludo. O sea, no tiene nada que ver eso. Pero los muchachos se quejan por. La vez pasada creo que. Pero el no. Barça con el gol. No, los perros compararon un partido de fase de Claro, liga y otro de la semifinal de final. Champions, Sí, boludo. Y no. ja, Klos tiene relatos increíbles del Barça. Sí. El gol de Neymar en la final de la Champions de Berlín del 2015. Boludo, ¿cómo grita el gol Klos? O sea, es una estupidez dudar de Mariano Klos, boludo. Además, en los tiempos de Messi, todo el aparato latinoamericano estaba a favor del Barça. Claro. O sea, Franco, ¿cómo estás, crack? Aguante Cerro, dice Robert Rojas ¿Qué 13. haces, Robert? ¿Cómo estás? Robert Cerro, Roja. Cerro. ¿Vieron lo de Dele Alli? Qué burro Dele Alli, pobrecito. A Esa la pena pucha. me dio. ¿Por qué? ¿Qué hizo? No vi yo, Y entró y se le expulsó. Aninati de Después Leali. de meses y meses de no jugar, entró así, súper atolondrado y la primera jugada se le echó. En el cómo. Lloralo Nelson, el Barça. Es tu padre, dicen. Ese es Alan Olimpista, ¿eh? Se viene Silva. Esto es gol. Salí de ahí, Julián. Y salí el core. Bueno, terminó el primer tiempo. Nivel de partido Medio. bajo. Medio. Bajo. Medio. Después del gol de Carrizo, Y medio. bajó. Está ganando Cerro. Ana, 1-0. Barça triplete y Nelson llega con sus 16 Champions. 15 nomás tiene el Madrid, Nico. Salvo que sea un viajero del tiempo. Epa, ¿tiene data? Tiene data. Vos sabés que vi un TikTok, pero esto no sé. Obviamente la peor fuente, TikTok, ¿verdad? Para decirlo. Pero No está ni lo mal. estaba viendo un informe en el que decían que Vinicius está descomponiendo el vestuario del Madrid. Seguro. Pero eso leíste el informe, ¿sabes quién lo hizo? ¿Quién? El diario Sport de Cataluña. Para mí que sí. Para mí que tiene Pero escúchame, Sí. escúchame. Sí, ¿Cuál es tu fuente? El diario Sport de Cataluña. claro. ¿Sabes qué faltó decir? Vinicius refundó el ISIS. Eso le faltó decir a tu... No, y, esperá, Dale, el amigo. informe, para que sepa que diga, que Vinicius le solicitó Sí. a Florentino que le pague más que Mbappé. ¿Por qué? Porque él ha sido una parte fundamental pero el diario de Sport, los Champions. el diario Sport sabe de estrellas que piden renovar contrato todos los años. Ah. Claro. Nelson va a salir a defender a Ficticius. No. Dice, es como territorio 1912, día que está roto el vestuario de Cerro. De Olimpia. De Olimpia, perdón. Claro, o sea, no tiene... No tiene sentido. Vas a decir ahora que la Miña mal no le quiere Lewandowski, fuente diario Marca. No va así. Bro. ¿Cuándo vuelve Pogba? Ya había anunciado hace poco. No sabe la fecha. Es muy posible con la Pérez League, dice Samu. El día que Samu se dé cuenta, que se acuerde o lea 3 cables de internet y sepa que el Real Madrid es el que quiere salir de la Champions, se cae de culo, ¿eh? Pero o sea, se cae de La culo. Pérez League. ¿Vos sabés quién es el presidente de la ECA? ¿Quién? Que es el grupo que concentra a todos los equipos europeos. ¿Sí? Él
CEO del Atlético de Madrid. Ah. Y el otro encargado es Nasser Al-Khelaifi. Ah, mirá vos. Fanático del Real Madrid, Sí, Al-Khelaifi. Claro, re, claro. re. Claro, por eso Real Madrid no le habla, por eso Real Madrid no tiene relación con Seferín. Exacto. Pero claro, pero lo que pasa es que la Pérez League. Claro, por supuesto. Bueno, se riega el gramado. Saludos, ídolos de Areguá. Aguante al ciclón, dice el Tigre. Saludos. Vamos a la boca ahora. Paul Pogba ya está habilitado, chat, al Sí. momento, pero no tiene club. Y ya no queda nada que robar normal que se quiera ir, dice. Van Dijk se va al PSG la próxima temporada, acuérdense, dice, ¿no? Se les vio con agentes del París. No, con el Al-Khelaifi luego Con directamente. Al-Khelaifi Ah, lo escucha sí. directamente. Sí, directo. Dice La Flor en Liga. Claro. Qué golazo de Pachi. ¿Y para qué ven la tremendo. Champions entonces los Mirá lo que, perros? mirá lo que. ¡Ah! Y ¿Para, sí. para qué ven la Champions si ya está todo comprado? Claro. ¿Para qué? ¿Para qué ven la ¿Para Champions? qué televisan más también? Pero al pedo Sí, está todo. ¿Para qué se complican la vida, boludo? ¿Para qué ven la liga? La che ya está todo comprado. Lo llora el Metió fantasma. Cavani, ¿eh? ¿Eh? Metió Cavani, ¿eh? Mira Cavani. No, parar, y el core no es la manera. Mirá por qué no apareció. Pasión Clips. Epa. No está siguiendo Pasión Clips. Lloralo, Nelson corrupto. Vos sos un estúpido, Alan. Así, te digo de entrada. 1. Y 2, no estás para cargar mucho, ¿eh? Tranquilo nomás. 12-8. 12-8. Buena Pasión Estudio. Un saludo desde la Nueva Olla. Estoy con mi hijo y mi mamá, Oscar Fernández hoy. Saludos, Oscarcito. Saludos. Está ahí en la olla viendo el partido. Hola, desde acá, y dice Carlitos, güey. Saludos, Carlitos, Cerro de mi vida, dice Luga María. Te cae de espaldas, Samu, cuando veas quién tiene más clásicos ganados entre el Madrid y el Barça. ¿Por qué arroba Marcos Morel? Te toca a vos. Ah, no, ni ahí. Calmate. La Rosa, quiero tu remera, dice Luga. Está buena. ¿Y es la última? Mira, pues esa reme. Esa era nuestra reme, che. ¿Esa es nuestra? Esa era nuestra reme, la que tenía el pibe. No. ¿Hace cuánto no ves esa? ¿Cuál? La reme, esa de Puma. La que era más clásica. La retro. La retro. La Tendría que estar por ahí. La de Se fue ese ahí un ratito, ¿eh? Yo este no presté por suerte. Bienvenido al fútbol, digo. Sí, Pío. Sí. En paz descanse. El señor Pío. Ah, hoy a la noche de la onda, pido. No, pará un poco. Hoy, No, tonight. ojo, No, avisar. no. Avisar y reposteamos todo, papá. Avisar nomás. Walter García, gracias por seguirnos. Gracias a Tama Mendieta. Seguro cortás el audio. El audio capa. Y todos Tenés- los amistosos tenés en Don el- Vato. No. Yo no cuento amistosos. Hay gente que sí cuenta amistosos. No, Epa. no. Vos seguramente contás los amistosos en Miami y eso, ¿verdad? Que a nadie le calienta. Dios mío. Tranquilo. Gracias, Montanía, por seguirnos. Me encantó. Franco, ¿te gustó la convocatoria de redes? Me encantó. Me emocionó. Una historia de superación. Historia de superación, así luego. Sí. Yo le conocí por los memes marrón de redes. En guaraní. Tenés miedo. Mira dónde llegó. Estás cagado de cruzarte al Barça en una final. Se te nota en la cara. Estás cagado, dicen. Hoy por hoy. Si te cuento ahora que tenés cagado. No. 23 horas, no, pará, mañana es lunes, boludo. ¿Qué pasó de César? César no es de acá. ¿Eh? ¿Quién ve César? No es de acá. Dicen ¿Dónde está César? ¿Dónde está? arriba, TikTok. En semis contra el Real Madrid estaría más difícil nomás. Saludos de España. Grande los muchachos. Aguante Cerro. Saludos de España, grande los muchachos, aguante Cerro, dice Walter Pasión Clips, García. Sí, más temprano, si no... Hace tarde ya, Pasión Hace Clips. tarde, después no va a tener views y nada, Pasión Cierto. Clips. A esta hora, buena hora. Claro, vos estás pescando Mira, que yo diga algo, ¿eh? 1912. ¿Cuándo le va a fundir a Marcos Morel? Se merece ser fundido. ¿Por qué? ¿Por qué mereces? ¿Seguro? Sí. Ok. Franco, ¿te gustó más la convocatoria de Gatito o de redes? Qué No, a mí me gustó mucho la convocatoria de Ábalos. bien. Me olvidaba. Bien. 3 Libertadores, dice Cristian. ¿Cómo para ver el partido en vivo de Cerro? Saludos, mis corazones, dice María Liz Galeano. Liz Galeano. Saludos, María Liz. Ajá. Ahí toda la gente. En breve vamos a conectar el cargador ahí, ¿eh? Para mí que ya lo conectamos. En breve.
Embrebol, un abrazo sobre, dice Gaby. ¿Tenés una tía que se llama Gaby? Sí, es la teacher Gaby. La tía Gaby. La teacher Gaby. Teacher. Sí, sí, sí. Ah. Gran amiga. Bueno, 20-30, dice. ¿Está bien Ya ese está. horario? Sí. ¿Qué haces, Cristian? ¿Cómo andás, amigo? Saludos, Joelito. Marcos, ¿a vos te gustó la convocatoria de Ábalos? Para mí está bien, porque ahora hay que aprovechar el nivel que está manteniendo Ábalos. Y está bien, pero las veces que apareció Ábalos en la selección no convenció. Bueno, obvio, también el contexto era otro. Hay que ver ahora qué tal. Lo que sí es que Tony Sanabria tiene el puesto ganado. No creo que nadie se lo saque, pero es una alternativa. Para mí está bien que Alfaro nutra bien su lista de convocados y que tengamos por lo menos algunos jugadores para cada posición. Pocas llaves tenés de Rosa, dice. A la pinta Franco, dice Olecram. Epa. Lindo termo, ¿eh? No me hagas, pero decir gracias, man. Lindo termo, viejo. No te escuché. Nelson se fue a la cueva otra vez con los hinchas de la capital. Papá, todas estas llaves son para todas las propiedades que tengo. Sí. Claro. Saludos, Javiño, Charles Ángel, gracias por estar con nosotros. Marco, te queda mejor remeras con cuello, te pinta más facha, gracias, Axio Franca. ¿No viste el meme de Momo de las propiedades? No. Es el mejor meme del mes. A veces hay que hacer un plan, para volver a empezar. Bien. Así una publicidad. Estuvimos cerca, amigo. Sí. Estuvimos cerca, people. Son nada. Está bien ya, Marco, no tenés más cacaroto. Yo era. No, a mí me tocó también. No, vos viniste acá y no dejaste... Vos fuiste cacarotén. ¿Qué? Cacarotén. Cacarote. ¿Qué digo? ¿Tuviste? Sí, tuve, güey. Lo peor es que... Pero no fui yo. Vos sabés que de verdad es el ambiente. El agua. ¿El agua? Sí. Bueno, Franco tiene 3 propiedades. Tranquilo. ¿Qué tal quedó tu pintura de casa, Rey? Dice Jorge Toldim. ¿Qué pio? ¿Vos pintaste tu casa? No. ¿Y por qué dice pintura de casa? No sé. O sea, yo estaba pintando. Se está sentando el equipo de Cerro. Franco, estás bien, tranquilo, bro, ya volverá. No, estamos con nuevos horizontes. Sí te cuento lo que hice el fin de semana. Ah, Nina, tío. No, pará, nada. Te cuento Tranquilo, el no fin de quiero semana. saber. Tiene propiedad en Chamber, otro en PJCI y CDE, dice. ¿Sí? Impresionante. A la pucha, sí, luego. Te falta te falta una. No Italia. Nueva Italia. ¿Qué le dice un pan No. a otro pan? Te presento una amiga. Bien, muy bueno. Bueno, Torregael. Bloque de chistes. Bien. Disparó el fantasmómetro. Ella Ay, me hijo de pucha. callaba. Igual está más flaco Franco. No opino lo mismo. Lo mismo, Marco. Cierto. No es la manera. No es la manera, tranquilo, Gracias Arico. por Malo los- eso. 10 bits. por Kick los 10 Labs. bits. Gracias, 10. Gracias, Chris. Gracias, 10. Tirar la precisa, tu papá se va a candidatar a presidente de Cerro. Ahí data. Ya está ni el presidente de Cerro, las listas conformadas, amigo. El TI ya dio a conocer las listas. Pero vos no viste el comunicado del movimiento Formar. No. Ah, eso explica mucho. ¿Vos tenés data? No, hay un comunicado que ¿Habrá dice que un representante? no van a presentarse al TEI, pero sí van a presentarse en las elecciones. Ah, mira. Mira. Franco Churro, sos vos, no acertás el travesaño. Gracias a Dios no todavía. No, pará. bro. Nelson, hacete cargo de tu club, trae refuerzo que ya va a empezar la liga. ¿A qué se refiere? No sé. Qué loco, Emiliano juega como si fuera una final contra Olimpia y a Cerro nada, dice. ¿Por qué Nelson habla como si fuera que está en una idea de TikTok? ¿Qué? ¿Qué digo? No, ya tira cualquier fruta, Alan, boludo. ¿Cuándo juega el Athletic de Bilbao los cuartos de la Europa League? Los muchachos, pregunta Vincent. ¿Me explicás? Después del parate, juega la primera entre semana de abril. Recién se vuelve a jugar. Hola Fabricio Escura, ¿cómo estás? Crack total. Franco, sos el alma del programa. Sin vos desaparece el humor, dice Olecram. Yo le creo le gané.
que era malo, ahora me quiero ahorrar. Le metí un 10 minutos por nada. No, pará, en la 10 baneada. minutos por nada de baneada le metí, ahora me Ah. quiero. Muchas gracias, Olecran. Qué gusto que hayas vuelto con ese pensamiento de las tinieblas del BAM. Franco hace la de Tinelli y agarra Cerro Ahí era Martinich. y soltar de sobra. No. No. No, vino la remontada del Barça, dice la muchachos. Che. ¿Lo viste? Bueno, ya van volviendo los equipos al predio de juego. Cerro ganando 1-0. Gabo, querido, ¿te puedo pedir un favor? Un favorcito. No me voy a dejar agua. Por favor, te pido disculpas. Mena, te pido mil disculpas por pedirte esto, pero gracias, Gabo. Total cobertura de los muchachos aquí. Adán también. También. Ay, Adán. ¡Adán, la cobra Adán! El Barça remonta partidos sin anular penales. Dice Samu. Linda está la remera de Cerro. Le falta la estrella nomás. Dice Vincent. Ay. Sí, nomás vos, Marco. Bueno. Sí, sos. Levantate, Aragán. ¿Qué te haces el Arturo Rubín? No entiendo. Están todos cagados de ustedes, ¿eh? Hermana la Oma. O Joma sería. Ela la estrellare. Mamá querida. Señoras y señores, va a arrancar el segundo tiempo en instantes. Miguel Benítez conversando con Isalbuna. Gracias, Ulises, por seguirnos. Marcos, me gusta tu prima, ¿sabes luego? Bien, Felipe. Te esperamos por ahí. Mamita querida, dice Vincent, ya va ingresando Cerro Porteño. Veremos si este segundo tiempo será favorable para el Ciclón. Si se despierta Meliano también, lo vamos a estar observando. Grande, Gabo. Grande, total. Muchísimas gracias, Gabo. Out of Counter Football subió esta foto. De Muchas Mbappé gracias. se ríe. Gracias. Ey, Saludos de Mariano Roque Alonso, remanso. Sí, tuvieron ahora toda la cuenta gringa. Ahí se viene. Los cambios. En Cerro Porteño se viene Derlis Rodríguez. A ver, Ameliano. Derlis Rodríguez. ¿Hay partido de Libertadores esta semana? No. No hay. Hay sorteo. Recién en la primera entre semana de abril. Gracias, Purple. Se va Salió Carlos Favero. Lo sacó Favero. Sí, ingresó Derlis Rodríguez. A ver, el nombre del chico de Ameliano y quién salió lo que... Informaron Nelson. ¿Quién está ganando el partido? Está ganando Cerro 1-0. Va a comenzar el segundo tiempo en instantes. Ya se produjeron las modificaciones. Todavía no, voy a volver próximamente. Estoy planificando la boda y no tengo tiempo para aprender. Arranca el segundo tiempo, señoras y señores. Por eso nomás, muchachos. Gracias. Saludos. Esteban, está ganando Cerro 1-0. ¿Qué pasó con el arquero que se vendió? No. Vos sabés que me escribieron de todas partes. Pues. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Y yo subí ahí un... ¿Es cierto, eh? Y no, me escribió uno que su compañero había sido. Y me mandó el Joraca. ¿Qué? ¿Pero sobre lo de Servín? Yo subí una historia. Para vos, en tu... Claro, en mi cuenta. Y me escribió un jugador de... no sabía que me seguía. ¿Te puteó? No es que me mandó a la mierda, pero me dijo que es muy... Te puteó un chiqui. Es un chiqui, sí, me tiró. Y eliminé y dije, bueno. Y eso es lo que yo le digo a ustedes, pero si yo soy Argel, pues sí les digo. A la puta, y seamos tibios nomás todo. No, Sí, pero una cosa es ser tibio y otra cosa es acusar a alguien de ser vendido, amigo. Claro. Y si... No. saltás No. la Y pelota- de No, ahora, es así, y de boludo. ahora, tipo, y si dije, la bueno, voy a pelota tomar viene con así- pinzas ese si tema, la claro. pelota viene hacia hoy, saltás como un conejito y todo el mundo piensa algo... Sí, pero... No Pero vos sabés que Sí, mucha pero vos, gente- pero escúchame, vos si sos una persona que está diciendo algo, que genera una opinión, vos no podés hablar como si fueras una persona común y corriente. No, Vos tenés y- que mantener algo, Pero sobre si sos todo periodista, si estás yo puedo amenazando a alguien No, tampoco o si pega estás tapar tirando el sol con algo. un dedo, Nelson. Sí, Esa pero jugada, escúchame, pero si esa vos decís jugada, eso tenés que hermano. demostrar. Y Tenés que demostramos demostrar, solo. porque si no, sos un embareí de la gran puta. No, pero hermano, o sea, Iño No. no hizo nada, tranquilo. No, O sea, todo sos pasó la pelota. ser ñereí. Pero es tapar el dedo con un sol también. No es tapar nada. Si vos le acusás a una persona, algo tenés que demostrar que es cierto. ¿Y qué tenés que mostrar? Vos podés decir,
Es un error, es una cagada, pero uno puede acusarle a una persona de venderse o no. Bueno, yo prefiero no tibiar y decir... No, pero no es una cuestión de tibio o no. Sí, yo acuso, es muy obvio, hermano. Bueno, entonces Para ahí mí, por lo presentar menos. la denuncia a Servín de apuesta deportiva. No se puede. Atención que va saliendo Diego León, se viene Cerro Porteño, toca para Cecilio, Domínguez atrás la pelota para que la mueva. Mañana directo viene el sorteo, sí, están los muchachos. Toca. Me dijo... perdón. No. Se nota que le afecta la victoria del Barça a Nelson, dice Raúl. Me chupa un huevo. Ahí va saliendo el ciclón. Matías Damián Pérez. Va saliendo. Gatito Fernández. Poneme la hinchada del ciclón. Toca la pelota y se va Alan Benítez. Benítez que va. Benítez que tiene. Pide Hace rato Cecilio. de Benítez. pase, Tocalo rápido. Dejó para Wilder Viera. Avanza. Acelera. León. Pide Rodríguez. Va León. Quiere pasar. Lo hizo bien. Ahí va León para Benítez. A tiempo Sarache. Está Cecilio. Cecilio. No puede sacar a Meliano. No puede sacarla. Mañana, ¿quiénes estamos? Pregunta Coquevita. ¿Y acá? Todos deberíamos estar. Y vos sabés, será. Borrador. ¿Vos? Borrador. ¿Vos? Bueno, ¿quién me hace como hicimos el año pasado? ¿O qué opina? ¿O es medio feo? Yo tengo cobertura. ¡Y ¡buah! Se viene la... Yo tengo cobertura ahí. Ah, Voy a entrar acá. Yo ¿Tú también. querés? ya está ya. No, vos dijiste que no te vas. Y te he invitado. Y no te vas a ir. Acá está acá con Coque. Cerro, Olimpia, ¿A Coque atentos. por algo no se lo invita? ¿Qué? ¿Pues sabes por qué no se lo invita? Pues? No sé. Atención con esto. Va la pelota para Ocampo. Soy Gustavo Velázquez. Se encuentra con Piris Mota. Saliendo Cerro. Preguntarle lo que pasó en el partido contra Venezuela. ¿Qué hizo? No sé, yo no sé. Ah. Atención la pelota para Carrillo. ¿Por qué le quiere? ¿Por qué le tira asilo a Coque? ¿Qué inventaron, Pablo? No, Le pará. pegó a Sotel o algo así. Samu, ¿cómo vas a decir que Almirón es Mufa? Hace 70 años que no era campeón. ¿Qué facilidad de tratarle de Mufa a los nuestros, boludo? Hace 70 años que no era campeón. O sea que también era Mufa Gavilampio. Ah, Gavila. Vámonos los perros, boludo. ¿Cómo te va a tirar que es Mufa? Aguilán, sí. Es más, jugó y en la etapa donde jugó fue campeón. Fuimos, que era fanático de Newcastle. era el tipo. ¡Epa! Fue campeón de Newcastle, boludo. Vamos, Cerro Porteño. Saludos de Pirayú. Saludos. Era Mufa, wow, Almirón. Ahí se va muy bien, se escabulle el Cerro Porteño con León, pide Derlis, León, malo la ejecución de León, puede venir un remate, va Pachi Carrizo, tocó para Alan, Benítez, punta de la derecha, a ver qué ofrece Benítez, la marca también de Miguel Benítez, toca Miguel, ahí está moviéndola Alan, Benítez para Carrizo, retrocede, uy, qué bien la hizo Carrizo, está Cecilio que no puede pasar de Saracho, ahora sí lo hace, y se enoja Alan Benítez. Pidió disculpas, Benítez dijo que era su responsabilidad. Hoy alguien se despertó con el pie izquierdo, dice Raúl. Yo soy zurdo. ¿Vos sos zurdo? ¿Eh? De... ¿De mano o de pie? De mano y de pie. Ah, De ideología. muy bien. Ahí va saliendo pelota que impactó en Carrizo lateral. Para Ameliano. Ah, sos liberal. Dice, no, muchacho, ya lo acaba de aclarar. Nelson Tacet del Newcastle y lo único que sabéis del Además, equipo es que... un partido político no pasa por una cuestión de ideología, muchachos, al menos en este país. No. Saliendo el polaco González. Balón por el costado derecho. Frente a Guazú no opina lo mismo. Que bien la recupera Cerro y se viene el ciclón de Barrio Obrero. Avanza Gastón, se viene Gastón, pegale Gastón. Se desvía en el camino y le llega al arquero. No, ¿qué digo Pedrovi, pará. Ahí está jugando Isaluna. Ameliano al ataque Isaluna. Igual que sea tu amigo, no tiene por qué. O sea, no Claro. afecta en ese sentido. Exacto. Por todo vivió. Sí, los muchachos están Él diciendo. tiene su ideología, yo lo quiero Sí, mucho. claro, está bien. Marco es de Pacaraí, es mi amigo también. Ah, claro. Toca Matías Damián Pérez. Atrás Pérez con Gatito. Uy, Gatito, tranquilo. El miau miau va tocando. La pelota corresponde. La domina Cerro con Piris Damota.
Tamotas para Alan Benítez. Avanza el ciclón. Benítez. Frena. Muy bien. Pasó de Isaluna. Viene Benítez. Qué buena pelota para Cecilio. El taconazo. Pegale, Benítez, confíe. Pegale, Benítez, confíe. Pegale, Benítez. ¡Qué golazo! Habilitame. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Qué grande! Hay que ver a Cecilio, De Cerro Porteño. Alan Benítez. Alan Benítez que construye, que hace la jugada perfecta. Habilitadísimo. La jugada con Cecilio Paredes, taconazo y fue. Enganchó. Se fue. Alan Cafú Benítez marca el segundo. 2 para Cerro. Será Emiliano Nelson. Bueno, vos sabés que coincido con gran parte de lo que decían en el entretiempo los muchachos. Hay un crecimiento en cuanto al volumen de juego de Cerro Porteño y llega en un momento ideal después de haber logrado la clasificación a fase de grupo de Copa Libertadores. Si bien hay que dejar en un segundo plano el tema de la tabla de posiciones, acá el tema es ganar confianza y ritmo de juego. Qué bien Cecilio, qué bien Alan, que grita, besa el escudo y Cerro Porteño gana con confianza y tranquilidad 2-0 y va asegurando el campeonato. Que el Alan campeonato va Benítez. asegurando el triunfo. Ojalá el campeonato. Pero Alan Benítez de verdad está siendo uno de los mejores jugadores de Cerro. Desde que salió el rumor de que iba al Inter de Porto Alegre, levantó su nivel de una manera estratosférica. Está jugando muy bien Alan Benítez. Nata López pregunta si no estaba adelantado Cecilio. Totalmente No. habilitado. Porque ya se juega de vuelta, Cerro ganando 2-0, Giovanni, descarga en Isaluna. Ahí está Isaluna por medio, se viene, está en la medular, toca rápidamente Bogado, lo encuentra por el costado izquierdo a Miguel Benítez, que bien desenvainó y se viene, corto Isaluna. Ahí tiro de esquina, no, salida para Gatito. Va asegurando el campeonato, dice Cesago. ¿Te imaginas? No te perdonan una, ¿eh? No, pues sí es campeón. Capaz es la, Epa, es lindo, la lindo. premonición más grande de la historia del deporte. Lindo, lindo. Lo bueno es que en YouTube se guarda todo, ¿eh? Sí, ahí, recatalo. Y si no se borra. Claro. Mira el pase que metió. Mira el taco. ¡Oh! Ah, tremendo lo de Cecilia, ¿eh? Champán. Se viene remontada del campeonato. Uf, dice Edu. Bien ahí, CCCP. José Duarte, gracias por seguirnos. También a Daisy05 se producen los cambios. Sale Isaluna y también. Mira Mira quién ex ingresa. Cerro, Freddy Vera. Freddy Vera. ¿Freddy Vera? ¿Y no es Freddy Vera? Sí, es Freddy Vera. Ahí, este es Alan Wilk. Sí, el ex jugador Olimpia. Alan Wilk. Ya ingresó. Salió Steven Moreira. Ingresó Wilk. Y también ingresó Freddy Vera. Ahí va Wilk, la pelota arriba. Tranquilo. El Freddy Vera. fantasma Vera. ¿Por qué el fantasma Freddy Vera? Y en Cerro no hizo. Fue a Cerro y no. Bueno, No apareció Le prácticamente. pesó la camiseta, así nomás. Va Jiménez. Toca atrás para Robert Ayrton. Piri Zamota. Zamota para Jiménez de vuelta. Va combinando el esférico. Jiménez arriba. Se asocia. Derlis toca Pachi. Eleva el balón. La controla ahora Diego León. Va tocando. Las pelotas Cerro. Levanta el balón. Pachi Carrizo busca Alan Miguel Benítez. Freddy Vera con la 11. Se viene el ataque. Ahora Lucho Ortiz. Ortiz con la 15. Va Ortiz. Avanza Ortiz. Gambetea, juega el toque de tacón que le salió a Benítez. Sí cuenta porque jugó 4 de los 7 partidos, incluyendo la primera semifinal. Ahí está. Es más, creo que el último partido, el penúltimo partido de Miguel Mirón como jugador del Newcastle fue en la primera semifinal contra el Arsenal. En la Carabao Cup. Sí. Que Epa. es... A ver acá. ¿Qué Uy, pasó? uy, uy, se complica. Epa, qué bien Matías Damián, ¿eh? Pero bueno, hermano, Epa. soltá la pelota. Ya está. Ahí toca. Recibe la pelota Gatito. Envía el balón. La baja bien de pecho. Ahora Benítez se mueve. Lucho, que bien la marcó. Y se viene. Ay, 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 no la pudo contener. Ahí esa pelotita que iba con todo. No la pudo controlar. Carabao, dice. Carabao. ¿Qué tiene? Ese es un meme de que el Liverpool solamente come Carabao. Ah. Si no le gusta, mamen pinga, dice el meme. A la pucha. Mamen huevo. Saliendo Matías Damián. Uy, 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 Cerro, no se complique, por favor. Está ganando el Ciclón 2-0. Gracias, Eder Riveros, por seguirnos. ¿Qué hacen? ¿Por qué experimentan ahí? Hermano, Saliendo Cerro.
Epa, demostrando la jerarquía en salida. Gatito. Gatito. Uy, no sé. ¡Epa! La pucha. Puede salir bien o como muy mal, ¿eh? Ahí toca. Balón para Carrizo. Se viene a la carga el Ciclón de Barrio Obrero que gana cómodamente 2-0. Nos han dejado 2 golazos, ¿eh? Sí, tremendo. Ahí está Benítez. Corto. Miguel. Benítez el pase de Alan. Miguel para Lucho Ortiz. Ortiz para Miguel. Avanza el equipo de Aldo Bobadillo que hasta el momento no está encontrando su gol, no está encontrando el espacio. Porque no tuvo ni un remate hasta el momento. ¡Ey! Che, eso puede ser. Si la agarra llena es roja, ¡Epa! Carrizo. Sí, roja. sí. No Chau, puede. Ortiz. No, pero escúchame, es no entender absolutamente nada. Si la agarra de lleno, es roja. Pero ¿cómo vas a ir así, hermano? No tiene sentido. Fíjate. ¿Eh? Le llegó a tocar. Robe, Cerro, robe. ¡Qué grande Cerro, como roba! Robemos, hermano. No. ¿Sabes qué pasa? Toca la pelota primero, pero va con las 2 piernas en formato plancha. Yo creo que eso es lo que vio el árbitro. Mira a Antonio, se le borró la sonrisa. Robe, Cerro. Robe, Cerro. Robe. Bueno, queda con 10 hombres. Ahora, Ameliano, el equipo de Aldo Bobadilla. Vamos a ver qué puede realizar. Le va a llamar el hogar, ¿eh? ¿Le va a llamar? Para mí le llama, ¿eh? Sí, no hay necesidad. Toca la pelota primero para mí, ¿eh? No hay necesidad de robar hoy. Gracias, Daniel, el Paraguay. Gracias por seguirnos también a Ortiz Ayala. Yo pensé que le dio de lleno, pero al tocar la pelota primero, eso lo puede llegar a salvar, ¿eh? Conversando. Martínez con Rodríguez. Hasta el momento queda con 10. Esperemos que decide el VAR. El partido está 2-0, Rodas. 2-0 gana. Ya era hora que nos favorezcan, dice Nata López. Partido sobre los 59 minutos. El VAR revisando, analizando la jugada. No la agarra de lleno ni en pedo. O sea, pega a robar, pero no hace falta. Yo creería que le van a quitar la roja. Ahí va. Va el VAR. VAR. Roja, no. Tardó Le mucho, quitan la amarilla. verdad, ¿eh? Tardó bastante. Pero bueno, la revisión VAR. Va Carlos Paul Benítez a revisar la tecnología. El plano. Mirando. ¡Buah! ¿Eh? Bien. Sí, toca la pelota primero, ¿eh? No, toca, eso no está en discusión luego. A ver, pero no le hace nada. Va con la plancha, va con plancha, pero las 2 piernas van entre la pierna de Pachi. Parricio, sí. ¿Qué hace? ¿Se sigue comentando el partido? ¿Viste? No, tiene que ser le tienen que sacar la roja. Es amarilla. Igual, tremendo lo de Pachi. Gracias, Franchella, Paiva, por la rosa. Roja sí, dice Javi. Bueno, se le va a sacar la roja Carlos Paul. VAR. Vení, le dice a Ortiz. Roja, ¿no? Amarilla. Voló la cancha, mi brother. Métete en el partido, le dice a Ortiz. Que mucho se tardó con una decisión como esta, ¿eh? Bastante. Sí. Hasta las agujetas. Bruno. No es roja. Ay, vete, tranquilo. Se viene Cerro. Toca ahora Rodríguez de Erlis. Dejó las pelotas para Benítez. Quiere el tercero. Cerro quiere el tercero. A ver qué realiza el Ciclón. Freddy Vera. Leo feliz a Nelson por lo de ayer, dice Nata López. Vera, Freddy, tras Travilla, cayó Freddy. Ay. Ni siquiera se me ve en TikTok desde acá. Mira. Mentiroso de manuales. Mentiroso de manual sos. A ver, quedaban sentido los dos. Porque iba cayendo Freddy Vera. Impactó contra la humanidad de Pinidamota. A ver. Uy, Villaca. ¡Ay! La pierna derecha de Piridamota, amigo.
¿Viste? ¿Viste? Sí. Se ve. Uy, fíjate, hermano. A ver, mostrame otra. Una más. No. Mostrame no. otra, juez. Se le dobló muy mal la pierna, amigo. Mostrame. Gracias, José Brite, por seguirnos. Crack. Se viene Bruno. Sacan a Pero Pachi. poné una rep más, director. Estás pidiendo bastante. Ah, mirá, ya está arrodillado. O sea, ya está sentado Priamota, por suerte, porque la primera imagen es como se le dobló la pierna. Sí, se ve muy bien la pierna derecha. No entiendo los cambios de Martínez, dicen los muchachos. Más defensiva ahora, ¿eh? Ahora ya. Tuki. Fíjate la pierna derecha, amigo. Ah, no, le metió el rodillazo primero, ¿eh? Sí, pero escúchame, lo de Priamota no se rompe de milagro, amigo. Se le dobló toda la pierna. Ahí está. Esta es buena. Esta es buena. toma es terrorífica. Mira. Vos sabés que... Sí. Ese es el famoso si tiene el pie... si tiene el pie afirmado en el suelo... Chao. Le parte todo, amigo. Bueno, los dos salen bien. Van a volver a ingresar. Bruno Valdés va a ingresar por Carrillo. ¿Eh? Dale, dice Diego Martínez. Ahí está el chico Ábalos, está Benítez también. Seguramente lo pasa a Gustavo Velázquez de lateral derecho y Alan Benítez de 8. Listo, señores. Va a continuar el partido. Dice, ¿para cuándo voy y les hago una picada de vacío, Rey? ¡Epa, doctor Parrillero! Cuando quieras, Rey. Estira ya, ¿eh? Epa, cayó Benítez. Va saliendo Serra con Alan. Alan Max descargó y se viene Rodríguez. No puede controlar. Rodríguez, hermano, no está para ser suplente ni en Cerro. A la pucha. Fuerte. No, nervioso se va a poner. Nunca entra bien. No sé qué quiere experimentar este Martínez ganando, dice Nata López. Y bueno. Que experimente. No, que le meta un pibe si va a experimentar. Que le meta un chico de la cantera. Saliendo. Ahora Falabella. Levanta Falabella. Busca al hombre de Ameliano. Hasta ahí llegó. No pudo Wilk. Salida que corresponde ahora al Ciclón de Barrio Obrero. Marcos, adivinaste lo de redes a la selección. Ahora el Chico Olimpia trae la cuarta. No. Tampoco para tirar verdura, muchachos. Saliendo. Cerro Porteño. ¿Por qué el Gatito no sale, no saca? Quiere salir de abajo, Cerro, ¿eh? Levanta Gatito. Fernández, que bien la hizo. Ahí va tocando el Ciclón. Ahí la regaló. La regaló Vanessa. Y va tocando Giovanni Bogado. Bogado para Vera. ¿Vera? Cortó Gastón. Lo peor de todo, que tenemos para ganar por 4 goles, dice. Y se viene Ameliano. Sale Cerro. Gracias, Duarte. Duarte, por seguirnos. También dijo que venía. Ah, qué grande, doctor Parrillero. Dice, cuando puedan me escriben y coordinamos, llevo todo. ¡Así, lo doctor Parrillero! Tremendo, doctor, ¿eh? Falta para Emiliano. Mira de Early ya. Uy, Rodríguez que bajó bastante el nivel, ¿eh? Porque te acuerdas su primer partido de Rodríguez que era... Jugaba bien, el verdadero de Early, perro. Sí. Bajó su nivel un montón, hermano. El partido va 2-0, gana Cerro Porteño. Toby. Pelota parada para Meliano, 65 minutos. ¿Qué tal está Araujo? ¿Y está lesionado? Sí, veo. Se lesionó en el último partido. Sí. Después de su gol, Sí, me acuerdo. Pelota parada, Giovanni. Va a levantar ahora Bogado al área. Sale Gatito. Bien, Gatito. Bien, Gatito. Así le vamos a Vidal. Vidal está convocado en Chile, imagínate. ¿Y sí? ¿Está bien? Uno se defiende con lo que tiene. ¿Te puedo hacer una consulta, Nelson? Yes. Carlos Palacios. Él tiene negada la entrada en la selección. ¿No fue convocado? Y no llega, si no estoy equivocado. Mira poco. Ahí va Freddy Vera. Porque yo me acuerdo que él tuvo Mira. un problema que le quería llevar al circo a su hijo, ¿te acuerdas? Qué lindo Vera. Levantó la pelota. Campo estaba adelantado igual. Pero igual, insiste Vera. Freddy Vera. El partido, man, está 2-0 para Cerro Porteño a favor del marcador. Lo tiene el equipo de Martínez si quiere el tercero. Ahí cayó el hombre de Cerro. Hay falta. Gracias a Francila Paiva por el quiéreme.
Falta del polaco González. Cayó Cecilio. En vez de darle chance a Quintana, el de Teles prefiere a Bruno Valdés. Pelota parada, amonestado el polaco después de la entrada. Palacios. ¿Está? Decilo convocados. De Chile. Sí. Brian Cortés, arquero del Colo Colo. Lawrence Birkurux, arquero del Swansea City. Gabriel Castellón, arquero también. Después tenés Fabián Ormazábal, Felipe Loyola. O sea, te juro que Chile es jugadores... No sé cómo explicarte, jugador estándar del play creado así por la máquina nomás ya. No la va a conocer. Paulo Díaz por lo menos. Maripam. Sierra Alta. Kusevich. Brereton está. Suazo. Wimberg. Echeverría. Jugadores muy que nunca en mi vida escuché. Esteban Páez. Arturo Vidal. Charles Aranguis. Vicente Aranguis. Pizarro. Aranguis, sí. Luciano Cabral. ¿Hila está? Alexander Aravena. No está. Osorio, Cepeda, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, Fernando Sampedri y Diego Valdés. No está tampoco nuestro querido amigo Brereton. Mira Brereton está, Gracias Luis Amado por las tres rosas, perdón. Ojalá que Cuba este jueves vaya directo al tobillo de Vidal. No, tranquilo. Uy, va a estar potente el partido del martes, Pero ¿sabes lo de Palacios, Nelson? ¿O fue por esa vez que él se escapó de la selección para llevarle al circo a su hijo? ¿Te acuerdas de ese caso? No tengo el dato. ¿Tú tenés hijo? ¿Tú tienes hijo? ¿Y qué tú darías por tu hijo? Le dijo la periodista. Todo. Ah, ya ves, po, le dijo. Alan Benítez cortó la pelota. Ahí dando indicaciones, se vuelve loco Martínez. Saliendo Ameliano ahora. Avanza Ameliano. Gastón Jiménez con la cobertura. Qué bien, Gastón. Gastón. Toca a la Benítez. La mueve en forma triangular. Cerra Porteño. Qué bien, Gastón. Jiménez. Atrás Jiménez para Bruno Valdés. Valdés que avanza. Uy. Matías Damián. Exigido ahora. Dejó buena pelota para León. Pide ahora en esta. Wilder. Balón arriba. Que no puede Cecilio. Ahí va Wilder. Insiste Wilder con la presión. Y va saliendo el recién amonestado. Recién expulsado, pero de vuelta. El VAR hizo que juegue y esté todavía en la competición de este partido. Busca Rodríguez, saca Saracho. Balón que corresponde a Ameliano. Avanza Giovanni Bogado. Atención, levanta la pelota, saca Bruno Valdés. Busca Anisa Miguel Benítez. Toca Wilk. Wilk para el costado derecho. Se encuentra a... el hombre, Freddy Vera, se resbaló Freddy, se resbaló muy mal Freddy. Y se viene a la carga el Ciclón, pica en profundidad ahora Derli, pero decide jugar Wilder Viera para el 10. Se viene Cecilio para Wilder levanta la pelota, está solo Derli. Pégale Derli, Rodríguez, le pegó mal. Y hay salida para Ameliano sobre los 69 minutos. ¿Me permitís? Sí. Derlis González tiene lesionado el menisco de la pierna derecha. Deberá ser operado. El periodo de recuperación será entre 5 a 7 semanas. O sea, hablamos mínimamente de un mes de baja y podemos confirmar que se pierde el debut de la Copa Libertadores. Repetimos esto, lesión en el menisco, será operado y estará de baja entre 5 a 7 semanas. Es la información de John Walter Ferrari. Qué fuerte lo de Derlis, realmente que pase por una nueva lesión. Y atención con Ocampos, qué fuerte, sinceramente. ¿Hace cuánto que era que regresó de su lesión? ¿El año pasado? Sí. Volvió y no estuvo tanto tiempo. Y ya tiene una lesión en el menisco, será operado. Derlis González informando ahora, esos cortes se sube, está bueno. Ahí está el balón arriba. Gatito. ¿Quién quedó con 10 hombres? Deportes PY. Te digo que nadie. ¿Por qué? Porque se anuló la roja y fue amarilla al final para Lucho Ortiz. Y se pierde la eliminatoria versus Chile y Colombia, dice. No, muchacho. No, bueno, no estaba convocado. No seas malo, Raúl. Salida para Gatito Fernández. Lastimosamente era un jugador de la selección, dice Nata, tranquilo. ¿Quién es ese? Dice Nata López. Tranquilo, Nata.
Levanta Bruno Valdés, pelota arriba. Ya la recoge en esa. Derris Rodríguez toca la Benítez. ¿Qué hizo Wilder Viera? ¿Qué hizo Wilder Viera? ¿Qué hizo Wilder Viera? Metió un tacón para nadie. Francisco Manuel, gracias por seguirnos. Qué fantasma lo de Wilder, sí, Raúl. Coincido. Metió un taconazo para nadie. El partido Matías Cabañas va para Cerro, 2-0, está ganando. Wilder hizo la gran Balotelli, dice. Ojalá que Richard Sánchez le sirva a ir a Racing y que vuelva a su nivel de antes. ¿Creen que le van a ir bien? Yo creo que sí, sí. Mucho más competitivo, ¿verdad? Claro. 3 palos verdes para Racing por él, ¿eh? Opa. Ahí va. Se viene Serra. ¿Cuánto tiempo estuvo en América? ¿6, 7 años? 6. Y ganó 3 títulos. Vos sabés que mucha gente de No. la América lo sintió bastante. Sintió bastante la ida del Zorro a Racing. ¿Quién? Falta tirar unos huevos. Cachorro, perdón. Atención, la pelota está Derli. Por suerte no entró esa, ¿eh? Offside, me imagino. Me pues. cagaba. El Zorro, dijo. A ver, se Falta viene... tirarle los huevos al auto de Franco por mercenario. Ay, hijo de pará. Mira qué bien. No, Derli, déjate de joder. Ah, pará, Raúl. Fíjate. Estamos hablando de que nos tiene más de 24 años. O sea, Cachorro va por los 28 ya. 3 palos verdes por un volante es buena plata. Ingresó Valdés. Al que le vieron a quien le limpiaron en Argentina. Fue limpiado categóricamente. ¿Quién? ¿Qué? Garnacho. Ah, ¿sí? Limpiado. ¿Por qué? Porque llevaron a otros chicos. Unos otros pibes y a él le tenían en la lista 30. Después bajaron a la lista 26, si no estoy equivocado. 4 salieron afuera y uno de ellos era Garnacho. Limpiados. Y hoy metió gol. Ahí está. Ángela dice, ay Franco, Viene yo el- siempre te vi bien, dice. Ahí está la pelota para Gatito. Si Derri Rodríguez es jugador de primera, me da esperanza todavía, dice Nata López. O sea que imagínate, Richard Sánchez estaba ya prácticamente borrado del América y por algunos cambios terminó jugando Metió un golazo. y terminó jugando en los playoffs y metió un golazo contra el Cruz Azul en las semifinales y también marcó en la final. Golazos. Sí, marcó 2 golazos cuando él ya estaba borrado. Ella estaba borrado, ya no formaba parte y de repente apareció, hizo 2 golazos y eso le terminó incluso revalorizando y además Richard Sánchez fue bancado por Bocchini, Sí. que dijo que él pidió, ¿te acuerdas cuando? Independiente. Yo recuerdo bien porque yo cubrí Olimpia cuando eso y todo el tiempo era se va a ir el Cachorro Independiente y al final no se fue porque ofreció un palo menos de lo que pedía Olimpia. Traigan a este que es muy bueno, digo. Sí. Tremendo. El Bocha. Ahí va tocando. Mueve. Velázquez, mueve Cerro. Está ganando por 2-0, 75 minutos. Aquí ahora juega Migui hoy, dice. El último gran canterano que sacó Olimpia. Toca Fernández. Uy, no se complique Cerro. Está saliendo muy bien el ciclón de Sí. abajo, Toca Pinida Mota, balón para Cecilio, se desprende León, va con todo Benítez, Alan Max pide Cecilio, también levanta la mano Wilder, toca para Cecilio, a ver qué hace el 10, linda pelota, ahí está Benítez, está para Derli. ¡Ay, penal! Penal, claro, penal. ¡Penal! No, pareció un penal. ¡Penal! Te digo algo, ¡Penal para Cerro! te digo algo. ¿Sí? Es la mejor jugada de Cerro en el año. Una locura. De por ahí no va a quedar porque fue penal. Pero la construcción de la jugada Qué bien. es maravillosa. Deja pasar, mirá lo que hace Derli, mirá lo que hace Derli. No. Claro, Derli sabe que está adelantado. No. Chuta, mi rey. Y fue falta. Pero hizo lo que tenía que No, hacer, pero amigo. golazo del año. Mirá, falta. Pero controla la pelota dentro del área. Ya define súper bien y o sea, no, No, era algo de la fecha. ¿Qué hijo de puta el 22? No, pará, boludo. No cagó. igual, cuánto? igual puede está pidiendo que cobre offside porque si bien no toca la pelota, puede... Tapa la emisión del arquero, no hace nada. No es eso. Sino que el movimiento puede interpretarse que no permite que el defensor vaya por la pelota. Igual es muy rebuscado. Para mí no.
No lo va a anular. Robert Piris. Pelota. Cecilio está. Está. Ahí está. Conversando con el director Adelante. técnico. Yo está Piri, Va a pegarle Robert Ayrton Piris da Mota. Ya convirtió su gol de penal en la Copa Libertadores. Ahora, en la Copa de Primera, le va a pegar el esteño en el arco. Miguel Martínez. Atento el hincha azulgrana. Vamos, Robert. Atento, atento. Para gritarlo. Se prepara Robert Ayrton. Desde el punto penal. Carlos Paul Benítez. Cerciorándose de todo. Le va a pegar. Ahora mismo. Robert Ayrton Piris da Mota en el arco, Miguel. Va Robert Ayrton Piris da Mota. Al palo arriba. Travesaño. Sonido metálico. Y viene León. Y la saca. Falló el penal. Cerro Porteño. Ya es tétrico lo de Cerro en los penales, Sí. Hay que ver otra cosa. Ahí está jugando Rodríguez. Toca muy bien. Se viene Benítez. Benítez para Rodríguez. Quiere hacer gol de lujo. Benítez. Ay, ay, ay. Le quedó Cecilio. Ay, 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 Cecilio. Cecilio. Ahí tiro de esquina. Che, Cerro ya falló 4 penales en este año. Sí. 4 penales fallados, muchísimo. ¿Quién es el penal fallado de Piris? Porque Piridamota falló, perdón, Cecilio falló 3. 3. Y este es el cuarto penal fallado, sí. Se viene Morel y Fariña. Sale Robert Piris. Y ya está. ¿Cómo erramos los penales, hermano? ¿Cómo erramos los penales? Volve ya, Mirá nos lo que hace la falta jugada. mucho, dice. Ya lo que fue la jugada armada de Cerro, de abajo. Tuki. Qué lindo. Mira esta. Alan Benítez. Para mí el mejor del partido. Para mí el mejor del Para mí partido. el MVP, ¿eh? Para mí el mejor del partido. No me importan los goles. Qué golazo, boludo. El mejor del partido lejos. Alan Benítez. Qué golazo, Volvellán. Nos hace falta un penalero. Hay tiro de esquina que corresponde a Cerro Porteño. Viene el centro al área. ¡Al cabezazo de Gustavo! Cerro erra penales para ponerle más emoción al partido nomás, dice Dan. Si chutaba Jan era gol, dice Cesago. Va saliendo. Ahora Ameliano Falabella se conecta con el polaco de vuelta para Falabella. Tomale borraja, Ursuge para Tutos. Dice María. Ahí, la pelota es para Benítez. Alan. Mira lo que te tira María Villalba, Franco. Tomale borraja, Ursuge para Tutos. Muchas gracias, María. ¿Quién erró? Robert Ayrton. Piris da Mota. Creo que el único que ahora tiene 100% de efectividad en penales es Jonathan Torres. Sí. Cierto. Penal con General Caballero. Penal clave. Clave. 94 minutos fue cobrado ese penal. A sangre fría. A sangre fría. Me acuerdo que Nelson había dicho que el gol se producía a los 94, entre los 82 y el 94, ¿verdad? El 94 clavado. Se cobró el penal a los 94. Pero al 100 entró. Che, pon. Sí. ¿Por qué solo edit para quemar mis andan subiendo? Será un buen edit, por ejemplo. ¿Cuál? Vamos a hablar pues con Ramiro. ¿Cuál era un buen edit? No, lo de. Lo que dijo Nelson, los predictos Nelson. Solo lo tuyo. Nelson, por ejemplo. Solo lo tuyo y para quemar a mí. ¡Atención, León! ¡Cruzó la pelota! Ayer justamente lo decíamos acá. Nelson había dicho lo del Escano. Él había dicho lo del Escano. El editor está totalmente. Saliendo. Ahora Falabella. Peor que Arzamendi en los centros de León, dice. ¿Ustedes pueden creer que ayer Arzamendi estaba jugando con Keylor Navas? Qué tremendo Keylor Navas ayer, ¿eh? Keylor Navas y Arzamendi a la misma cancha. Qué tremendo Keylor. Atajó todo lo que Que había. vuelve al Real. Bien. Le volvió Se loco. viene Vera, atención que viene Ameliano Vera, cruzó la pelota, le llega a Lucho Ortiz. Ortiz. Hasta ahí, Ortiz atrás, balón para Giovanni Bogado. Bogado pide la presencia ahora de Miguel Benítez que manda al centro. ¡Oh! Saca Alan Max. Saludos a mis hijos. Alejandra Villalba
Ian Villalba. Va a jugar con las manos. Y se viene Giovanni Bogado. ¡Epa! Buena pelota para Ortiz. Cruzó. ¡Ahí está! ¡Uy! Lo que se perdió. Estaba Valdés para empujarla. Enojadísimo, gatito, ¿eh? No había nadie, ¿eh? No, claro. De 3 pasó, le dijo. Ahí está la Viste, pregunta. ahí le hizo el gesto. De 3 pasó. No, déjate de joder. Igual creo que esa pelota Gatito la tenía que sacar. Es culpa de Gatito. Franco, vos cuando juegas Cerro siempre estás estresado. Estoy muy tranquilo ahora con el 2-0. Muy tranquilo. Vivo, pregunta si entraste, ¿eh? Entré, tranquilo. Salimos temprano, Dan. Sí. La dirigencia prefirió Gatito en vez de Keylor. Bueno, pero espera, Nico, hay una diferencia de salario gigantesca. Que Barato. Keylor iba a venir por $10,000 al mes. O sea, tengamos en cuenta también eso. Después los perros se enojan porque no se le da espacio y plata a las juveniles y quieren traer a Keylor. Nada, que te va a pedir $70,000 al mes. Dale, muchachos. Ahí está el balón para Gatito. A ver qué hace Gatito. Gatito Fernández. ¿Te imaginas? Metía un regalo. Así. Metía un huevete. Ahí lateral a los 82 minutos. Sí, pero ganan. Pero Keylor pedía mucho más, Nico. El problema de Cerro tampoco ni siquiera es el salario de Gatito. Es el salario de Jan Fernández, que sigue dentro del club y es el mejor pagado del plantel. ¿Cierto? Ese es el verdadero problema de Cerro, no Gatito. Ahí lateral que corresponde a Emiliano. Franco, ¿por qué no te vas a la cancha? Porque estoy acá, amigo. Seguimos por acá. Hay juego para Emiliano con las manos al área. Saca a Matías Damián. Nelson, recomendame una peli tipo cine, como Seven. Pasa que vos me decís tipo Seven, boludo. Seven es una Qué película de buena culto. pelota, discúlpame que se viene en la película. ¿Qué pasó, Cecilio? Epa. ¿O prefirió no correr nomás? Epa. Sintió Ánimo. alguito, ¿eh? No. Está cansado. ¿No? Sintió alguito, ¿eh? ¿O no? Sí, porque se quedó quietito. Hizo un movimiento raro. ¿Pide el cambio? ¿Pidió el cambio o no? Ah, no, se quedó quietito. Ah, no. Mamá, Pasado. justo cuando está levantando el nivel. Sí, cambio, pidió. Ahí va saliendo Emiliano. Sentido, Cecilio. Es increíble lo de los 10. Sí, Falabella dejó la pelota a ver qué hace. Valdés, pegale al arco. Arruy. ¿Vos sabés lo que significaría un gol de Emiliano ahora? Pero no parece ni estar cerca. No. Ahí. Ah, Ahí, tac. mordió el perrito. Ahí ya se... Ya se dijo, ¿sabes qué? Ahora, Quiero- grande abrazo, cambio. Sí, chao. Mojeo. ¿Alguna película, Nelson, que estaba diciendo? Así en la tierra como el infierno. ¿Así en la tierra? Como el infierno. Perfecto. En inglés es as above, so below. Buenísimo. Muy buena película. Recomendadísima. Sí, la van a encontrar en Netflix. ¿Quién puede entrar en vez de ese cine? As above, so below. Buenísimo. Va a entrar nuestro querido amigo Ábalos. Se viene Ábalos. Bien, Ábalos, papá. Vamos, ¿qué? Categoría 2005, 20 años. Es crack, Ábalos, es crack. A ver. Y una opción de 9 que a Cerro le falta. Vamos a ver si demuestran lo poco tiempo que tiene. Tiene 5 más lo adicionado. Así mismo. Cecilia, Ana Laura, te extraña. ¿Eh? Al fin entra Ábalos, dice Raúl. Bien, pibe. 29 para él. Para Ábalos. Ábalos ingresó en vez de Cecilia. De Nelson. ¿Tenés los minutos de sub-19 o no manejás esa info? Lo averigua, lo mira, lo informa. Arriba la pelota de Gatito. A ver, se viene Emiliano, la baja Valdés. Valdés atrás para Miguel Benítez. Benítez profundiza la pelota y qué bien se va Valdés. Bien ingresó Valdés. Va moviendo la pelota. ¡Epa! Valdés, que bien la escondió y va hasta el fondo. Valdés ante Bruno, ¿eh? Ahí Bruno Valdés ganó el Valdés. Bueno, dirían muchos. ¿Eh? ¿Por qué le tiraba? Hay tiro de esquina. Va 2-0 para Cerro. Franco, los huevos que te tiraron le faltaron ayer a Olimpia, dice Derly González. Mira. Derly González. Pará, entra Bertito. Hay tiro de esquina para Emiliano. Va a levantar Lucho Ortiz.
86 minutos. El cabezazo. Sentido quedó. Fariña. Falta en ataque. Falta en ataque. 86 minutos. Se ríe Saracho. Derry se perdería las dos primeras fechas de la Libertadores, ¿verdad? Preguntó Iván Decano. Como mínimo, sí. Uepa. Derry tirándole las cañas a sus compañeros. No es. Pelota parada que se encuentra. Gracias, Tiago, por el pase, dice. ¿Eh? Pase de batalla. Verá, Toby, tranquilo. No, pero eso es otro tipo de... ¿Cuánto gol? El partido va 2-0, gana Cerro Porteño, 87 minutos. Se va terminando el encuentro en Barrio Pereira. No, Matthew va ganando Cerro 2-0. Hizo torta Maeo limpia para que le falte huevos, dice Leo. No. Atención que se va Lucho, avanza Ortiz. Cortó muy bien Gustavo. Diego Viera, Arzamendia. Nos sigue. Gracias, papá. Va Cerro, quiere el tercero. Ahí va Rodríguez, se resbala Ábalos. Quiere recuperar Ábalos, había falta. Vos sos el genio, Matthew. Derry González con lesión de menisco. En la semana será intervenido quirúrgicamente. Aproximadamente Franco, 5 a 7 canterano. semanas de recuperación. Franco, Gracias, Coque. Hace 15 minutos leímos. Le parece un amigo. Va saliendo. hoy el canterano que más rinde de Fariña, me preguntan. Y... Gatito. León juega más. ¿Qué gatito no? Gatito. No, que gatito no. Gatito es Canterano. canterano, un dato. Gatito de Candenano. Gatillo. 88 minutos. Avanza Cerro, quiere el tercero y va Benítez, quiere su doblete. Va Benítez, quiere su doblete. Avanza Alan Max, a ver qué realiza. Toca atrás para Fariña. Benítez, proyéctese. Benítez. Atrás Benítez. Domina Gustavo. Gustavo para Bruno Valdés. Bruno. Benítez. Alan atrás. Chupala, dice Coque. Toca. Dice cuando se enoja, Coque, chupala. Se enoja. No, no te la bien. No se enoja. Ay, lo que hizo. Fariña escuchó que el mejor el canterano que eligió Franco era él. Y el pase fue malo. Vale. ¡Epa! Bruno, tranquilo. Haga su labor y no critiquen. Le quedará mejor, dice Gregorio, el gavilán del interior. Y pues eso es marcante. Pará. El gavilán Gavilana. del interior. Haga su labor y no critique. Le quedará mejor, dice Gregorio Gavilana. Porque lo dijo Gregorio, ahora tenemos que hacerlo. Ahí está el balón hasta el fondo para Lucho Ortiz. Corto. Velázquez, ¿aguanta? Bien, Velázquez. Franco, te quiero mucho. Coque llorón, dice Derly González. Banco, tranquilo, Gustavo, que tenés que jugar a la selección. Tranquilo, Gustavo. Tranquilo. Toca. Saracho atrás. Tranquilo, muchacho. Tranquilo, está bien. Tranquilo, muchacho. Ese seguro es olimpista pichado, dice María Villalba. No de la manera, María. Giovanni Bogado. Balón arriba para Lucho. Preguntenio, algo payaso, dice. No digo amigo. Y 2-0 dijimos. ¿Qué va a hacer? Te dijimos payaso. No. No. Aprende a escuchar. Gracias, Miguel. Muchas gracias por las rosas. Saludos de México. Querido Grande Gregorio. Gregorio. ¿Estás loco este viejo? Salida. Que corresponde a Cerro Porteño. Toca y sale. ¿Por Hola, qué dicen Roxon. que- ¿Por qué Hugo Adrián no aparece? No está jugando más, pero... Y ahora tendrá que jugar, ¿eh? Bruno, el partido va 2-0. Gana Cerro Porteño. Este está reservado, aunque sea. ¿Quién? Hugo Adrián está siempre. Solo que no juega. Franco, sos crack, dice Derry González. Muchas gracias, Denis González. Filadelfia Chaco, Rosita. Saludos a toda la gente del Chaco. No sé. Saludos desde Cacupé, aguante mi ciclón querido, dice Hidalgo. 6 minutos sumó. A la puch. Jonathan Echeverría, gracias por seguirnos.
¿Quién es el arquero ameliano? Miguel Martínez, ex Cerro, amigo. Miguel Martínez. Bruno Valdés. Atrás la pelota. Aparece Gatito. Gracias Ismael Díaz por seguirnos. También a Santlix. Ahí está jugando. Bien, la recupera León. Se viene Cerro. Quiere el tercero. León se proyecta. León dejó el remate. ¡Avaló! Sacó Martínez. Le queda a Rodríguez. A ver si hace Benítez. A ver qué hace Benítez. La mete al medio. Ahí, por Fariña. Arriba. Ay, Ábalos, mi rey será. Bien, Ábalos. Vos sos de cuarta, Rey. No. Locutor de cuarta, dice Javier Allende. ¿Y vos qué sos? No sé así con Javier Allende. No, ¿y ¿a quién No le sea trata de así. payaso? ¿A quién le No trata de sea payaso? ¿Qué es lo que tranquilo nomás? Ahí va saliendo. No puede. Pelota parada. Amigo, tiene lente oscuro. ¿Y? Peligroso. Peligroso. Saludos, Javier. Allende. Va tocando. Morel. Gustavo Velázquez para Bruno. Se despertó el ciclón, dice Julio Sayas. El partido va 2-0. Que se vaya el técnico igual, no es para Cerro. Dice Rodrigo Coronel. Ahí va León. Avanza León. Va Benítez. Se proyecta Benítez. Balón para Benítez. Va Alan. Hasta el fondo. Sale Ameliano. 3 minutos cobrados. Quiero un gol de Ábalos, será. Toca. Y sale Cerro Porteño. Fariña. León. Franco, sos mis fan. Te mando un saludo, dice Soy tu fan, Jan. amigo. Jan, soy tu fan. Fariña. Fariña. A la pucha. Ore. Ganarle a Libertad en su cancha no es para todos, dice Roxón. Bien. Ya, pues Libertad ya como saca pecho. Muy En bien. realidad creo que se refiere a aquella vez que Cerro le ganó 2-1 con doblete de Iturbe. Saludos, Derlis. Ese día todos pensábamos que el Cerro de Manolo... Iba a ser una locura. ¡Ojo! ¡Qué buena pelota! Y va Ábalos Martínez. Hizo Martínez. Hice la del vóley ahí. Ahí quiere recuperar Cerro. 94 minutos. ¿Qué pasa, boludo? No puede más correr los perros. Va saliendo. Y se viene. Ameliano quiere descontar. Wilk dejó para Freddy Vera. Vera manda al centro. ¡Oh! Saca Bruno Valdés. Raro los goles que le entraron al ex portero de Ameliano. Y eso que le tapó un casi gol de chilena a Benedetto. Rarete, el ex portero de Cerro. Dios mío. ¿Por quién hablan? Dios mío, ¿cómo le gusta ver fantasma donde no hay? Por Miguel Martínez, dicen. Sí, claro, se dejó, se tiró a propósito del otro palo. Va uno de los perros, boludo. Sí, Ramón Penal y todo. La verdad. Qué feo. 95 minutos. Se va a terminar el partido. Balón para Matías Damián. Toca. Fariña. Bruno Valdés. Morel. Avanza Morel. Arriba la Morel. pelota de Morel para Rodríguez. La baja Rodríguez. Dejó para León. León que se viene, se proyecta. León le pega. No, dejó para Ábalos. ¿Hasta ahí? Pero ¿por qué no se tiró el otro Pablo Martínez si está vendido? Dice Nelson. ¿Te ¿Por qué? hace falta vacaciones, hermano? Andar por la campaña, todo a ti, para ahí eso, dice. ¿Por qué tan enojado Nelson se llega a Libertad? Porque dicen boludeces. Por eso. Aguante Cerro, dice Nita Sanabria. ¿En qué puesto queda Cerro con esta victoria? Cuarto. Cuarto. Así es. Bruno Valdés deja ahora para Gustavo Velázquez. Cuarto a 9 de Libertad. Atrás A Morel. 3 de Cerro Sí. y a 2 de Guaraní. Opa. Señoras y señores, terminó el partido, ganó el Ciclón. Grande de Erly González, mi querido Franco. Bien, Cerro. Ganó Cerro Porteño delante. Ganamos 2-0, pudimos haber ganado 3 o 4. Bien Cerro, colectivamente estamos dando lindos pases, estamos haciendo unos buenos partidos. Siento que sin 9 jugamos mejor que con 9. Imagínate lo que te estoy diciendo.
Pero nada, bien jugado, bien planteado por Martínez. Un Ameliano pesado, Argel que se mete abajo, que no tenés mucho para hacer. Un golazo genial del Pachi, comba, y un invento de Cecilio y Alan Benítez que terminó en otro golazo. A pleno, por favor. Acá con el maestro, ya estamos. Nelson Fútbol ganó Cerro. A pleno, para decirle a Alan que es un estúpido. Eso en primera instancia. No, pero para eso no he opinado del partido. Eso me lo quería decir. No, mentira. Está bien. ¿Qué pasó? No. Estamos coordinando. Otro gran partido de Cerro Porteño que de por ahí, en los últimos 2 encuentros, ha mostrado su mejor versión. Ha mostrado la versión más parecida a lo que pregona, a lo que busca y a lo que Cerro buscó en Diego Martínez cuando lo llamó. El problema es que sigue la distancia importante entre Cerro Porteño y el primero del campeonato. Siguen siendo 9 los puntos entre Cerro y Libertad, pero la verdad es que a corta distancia respecto a Olimpia, respecto a Guaraní, pero volviendo específicamente al partido, en un partido que era un partido complicado porque ya había ganado Libertad, porque Cerro no tenía a Chico da Costa, porque no tenía a Jonathan Torres, no tenía Iturbe. O sea, era un contexto de bajas y Cerro lo saca adelante contra un equipo que entendemos que juega muy bien en bloque bajo. Pachi Carrizo abre el marcador con un golazo de tiro libre y el segundo gol de Cerro es un golazo desde la construcción. Hay que ver el tema de Cecilio, que justo cuando, dentro de todo, uno empezaba a ver brotes verdes en Cecilio, sucede lo de la lesión muscular. Hay que ver cuál es el alcance. En la jugada del penal que termina errando, qué tema Cerro con los penales este año, que termina errando Piris da Mota, es una jugada que arranca bien de abajo, una tremenda construcción. Cerro hoy ha mostrado por momentos muy buen ritmo en cuanto al toque, en cuanto a la movilización, y de esta manera se puede ir tranquilo respecto a que sí, desde aquel famoso penal de Jonathan Torres contra General Caballero ha crecido el rendimiento y el volumen colectivo de Cerro Porteño, pero todavía no ha empezado a recortar puntos en relación al primero. Está creciendo Cerro, vamos a ver si le alcanza para meterse de lleno en la lucha por el campeonato, porque Libertad no afloja, pero de esta manera el hincha de Cerro se siente un poco más tranquilo porque el equipo de Martínez está empezando a levantar vuelo y está empezando a entrar un poco ¿cómo decirlo? Empezar a entrar en nivel de juego. Muy de a poco, pero lo importante es que parece que ese momento de dudas que tenía Cerro está empezando a quedar en un segundo plano. Muchas gracias, Nelson. De esta manera nos despedimos. Mañana estamos con más de Pasión Estudio. Chao, chao.